Viajes fuera del cuerpo. La expansión de la consciencia más allá de la materia. De Monroe, Roberta Palmira. La presentación de este material no está orientada a ningún público científico en particular. Al contrario, el objetivo principal es ser lo más concreto posible en un lenguaje al alcance tanto de los científicos como de los profanos en la materia, huyendo de ambiguas generalizaciones. Médicos, químicos, biólogos, psiquiatras y filósofos pueden servirse de terminologías más técnicas o especializadas para formular idénticas afirmaciones. Y necesitan interpretaciones. En nuestro caso, la sencillez que buscamos indica que el plan de comunicación es factible, que el discurso sencillo transmite los significados pertinentes a un público más amplio que un reducido grupo de especialistas. También cabe esperar que muchas interpretaciones sean contradictorias. El proceso mental más difícil es considerar objetivamente cualquier concepto que, si se acepta como un hecho, implica desechar toda una vida de formación y experiencia. Sin embargo, ya se han aceptado como hechos muchas cosas con muchas menos pruebas que las aquí presentadas. Albergamos la esperanza de que se aplique el mismo criterio a los datos que se incluyen aquí. Efectivamente, el proceso mental más complicado de todos es el de considerar algo objetivamente. Basta con hacerlo una vez en la vida. Vamos a empezar este inocente relato por una experiencia muy personal. En la primavera de 1958, yo llevaba una vida razonablemente normal con una familia razonablemente normal. Vivíamos en el campo porque somos amantes de la naturaleza. La única actividad heterodoxa eran mis experimentos con datos extraídos durante el sueño, conmigo como sujeto principal. La primera señal de desviación de la norma se produjo un domingo por la tarde. Mientras mi familia estaba en la iglesia, efectué el experimento de escuchar una grabación en cinta en un medio muy aislado. Se trataba de forzar la concentración en una sola fuente, auditiva, de señales inteligentes que reducía la entrada de señales de los demás sentidos. El éxito vendría medido por el grado de retentiva y recuerdo. Escuché la cinta aislado de otros sonidos y estímulos visuales. No contenía sugerencias insólitas ni difíciles. Vista retrospectivamente, la sugerencia más clara era la de recordar todo cuanto sucedía durante el ejercicio de relajación. La cinta siguió su curso sin nada de particular. Me acordaba de todo porque había sido producto de mis propios esfuerzos y, por lo tanto, me resultaba familiar. Quizás sea demasiado, puesto que en mi caso no era posible recordar ningún material original ni nuevo. Esta técnica tendría que utilizarse con otro sujeto. Cuando volvió mi familia tomamos un desayuno a base de huevos revueltos y bacon. Sentados a la mesa tuvimos alguna discusión intrascendente sin relación alguna con el problema. Poco más de una hora después me entró un fuerte dolor en el diafragma o plexo solar, justo debajo de la caja torácica. Era un dolor persistente. Al principio creí que se trataría de algún alimento del desayuno que estaba en mal estado. Desesperado, traté de vomitar, pero tenía el estómago vacío. Los demás miembros de mi familia, que habían tomado la misma comida que yo, no sentían en cambio ninguna molestia. Intenté hacer ejercicio y caminar creyendo que se trataba de un músculo abdominal agarrotado. Apendicitis no era, porque me habían quitado el apéndice. Podía respirar bien a pesar del dolor y mis pulsaciones eran normales. No sudaba ni tenía ningún otro síntoma aparte de la rigidez y el dolor de los músculos de la parte superior del abdomen. Se me ocurrió que tal vez podría habérmelo causado algo relacionado con la grabación. No encontré nada raro al volver a escuchar la cinta, ni tampoco en la copia escrita de la que se había sacado. Seguí la sugerencia antes mencionada con objeto de aliviar cualquier otra sugerencia inconsciente que hubiera podido recibir. No conseguí nada. Tal vez debería haber llamado inmediatamente al médico. Pero no parecía nada serio ni empeoraba. Aunque tampoco mejoraba, por lo que por fin decidimos llamar al doctor. Todos los médicos de la zona habían salido a jugar al golf. El agarrotamiento y el dolor siguieron desde la 1:30 de la tarde hasta cerca de la medianoche. Ningún remedio casero me aliviaba. Poco después de las 12 de la noche me quedé dormido de puro agotamiento. A la mañana siguiente me desperté temprano, y el agarrotamiento y el dolor habían desaparecido. Notaba molestias musculares en toda la zona afectada, como después de haber tosido mucho, pero nada más. Sigo sin conocer cuál fue la causa del agarrotamiento. Lo menciono solo porque fue el primer suceso fuera de lo común, físico o lo que fuera, que se produjo.
Visto retrospectivamente, quizá fuera el toque de una varita mágica o un mazo, aunque yo entonces no lo sabía. Unas 3 semanas más tarde tuvo lugar el segundo suceso importante. No había vuelto a experimentar con las grabaciones en cinta porque abrigaba serias sospechas de que el agarrotamiento tuviera alguna relación con ello. Por lo tanto, en principio no había nada que provocara el suceso. En otra ocasión sucedió un domingo por la tarde, cuando mi familia estaba en la iglesia. Me tumbé en el sofá y me invadió un ligero sueño mientras la casa estaba en silencio. Me hallaba boca abajo, con la cabeza al norte, si eso indica algo, cuando por el norte salió del cielo un destello o un rayo formando un ángulo de unos 30 grados de la línea del horizonte. Fue como si golpeara una luz cálida. Solo que era de día y no se veía ningún destello. Al principio creía que era un rayo de sol, aunque eso era imposible por el lado norte de la casa. El efecto que me produjo el rayo cuando me golpeó en todo el cuerpo fue el de una violenta sacudida o vibración. Me quedé sin fuerzas para moverme. Como si estuviera atornillado. Asustado, hice esfuerzos por moverme. Era como forcejear con unas ataduras invisibles. A medida que fui logrando incorporarme en el sofá, la sacudida y la vibración se desvanecieron y pude moverme libremente. Me levanté y anduve un poco. No tenía conciencia de haber perdido el conocimiento, y el reloj dejaba claro que no transcurrieron más que unos segundos desde que estuve echado en el sofá. No había cerrado los ojos y había visto la habitación y oído los ruidos de la calle durante todo el episodio. Me asomé a la ventana, en particular a la que da al norte, aunque no sé por qué ni qué esperaba ver. Todo parecía normal y en calma. Salí a dar un paseo para pensar en aquella cosa tan extraña que había sucedido. Estos mismos hechos se repitieron 9 veces durante mes y medio en momentos y lugares diferentes. El único elemento común era que empezaban nada más echarme a descansar o a dormir. En cuanto me esforzaba por incorporarme, la sacudida se desvanecía. Aunque mi cuerpo notaba la sacudida, yo no veía pruebas tangibles. Mis limitados conocimientos de medicina apuntaron a muchas posibles causas. Pensé en la epilepsia, pero sabía que los epilépticos no tenían recuerdos ni sensaciones en sus ataques. Además, sabía que la epilepsia es hereditaria y que se manifiesta a temprana edad, lo cual no era mi caso. La segunda posibilidad era un trastorno cerebral del tipo del desarrollo de un tumor. Los síntomas no eran los normales, pero cabía la posibilidad. Acudí temeroso al médico de la familia de toda la vida, el Dr. Richard Gordon, y le expuse los síntomas. Como internista, él debería tener la respuesta pertinente. Además, conocía mi historia clínica. Tras un reconocimiento general, el Dr. Gordon sugirió que yo había estado trabajando en exceso, que durmiera más y que perdiera algo de peso. En resumen, no detectó en mí ningún problema físico. Se rió de la posibilidad de un tumor cerebral o de que padeciera epilepsia. Le creí y regresé a casa aliviado. Pensé que, si este fenómeno no tenía una base física, debería ser una alucinación, una especie de fantasía. Por lo tanto, si volvía a producirse, lo cuatro observaría lo más objetivamente posible. Me hizo el favor de presentarse esa misma tarde. Empezó unos 2 minutos después de acostarme. Esta vez estaba decidido a aguantar y ver qué pasaba en lugar de intentar quitármelo de encima. Entonces la sensación surgió en mi cabeza y recorrió todo mi cuerpo. No fue una sacudida, sino más bien una vibración regular y de frecuencia invariable. Algo así como una descarga eléctrica que recorriera todo el cuerpo sin causar dolor. Además, la frecuencia estaba por debajo de las 60 pulsaciones, quizás en la mitad. Aguanté lleno de miedo, procurando conservar la calma. Seguía viendo la habitación, pero no podía oír gran cosa aparte del zumbido causado por las vibraciones. No sabía lo que iba a pasar. Y no pasó nada. A los 5 minutos la sensación se desvaneció y me levanté completamente normal. Solo tenía el pulso acelerado debido a la excitación del momento, lógicamente. El resultado me quitó buena parte del miedo a este fenómeno. En las otras 4 o 5 veces que se produjo no logré averiguar mucho más. Al menos en una ocasión adoptó la forma de un anillo de chispas de unos 70 centímetros de diámetro, con el eje en el centro de mi cuerpo. Podía distinguir perfectamente el anillo si cerraba los ojos. Empezaba en la cabeza, bajaba despacio hasta los pies y volvía a subir a la cabeza manteniendo un ritmo constante. El ciclo me pareció que duraba unos 5 segundos. Cuando el anillo iba pasando por mi cuerpo, yo notaba las vibraciones como si me estuviera atravesando un aro. Cuando pasaba por mi cabeza producía un gran zumbido y yo notaba las vibraciones en el cerebro.
Traté de estudiar este anillo llameante de aspecto eléctrico, pero no hallé ninguna explicación, como tampoco acerté a saber qué era. No dije nada de todo esto a mi esposa ni a mis hijos. No me pareció oportuno preocuparles hasta no saber algo concreto. Sí se lo comenté a un amigo, el conocido psicólogo Dr. Foster Bradshaw. No sé qué sería de mí ahora de no haber sido por él. Tal vez estaría en un psiquiátrico. Le comenté lo que me pasaba y mostró un gran interés. Sugirió que podría tratarse de una forma de alucinación. Me conocía bien, igual que el Dr. Gordon. Por eso se tomó a risa la idea de que yo padeciera una incipiente esquizofrenia o algo parecido. Le pregunté qué debía hacer al respecto. Siempre recordaré su respuesta. Pues lo único que puede hacer es investigar y averiguar qué es, contestó el Dr. Bradshaw. No tiene muchas otras posibilidades. Si me ocurriera a mí, me perdería en algún bosque hasta dar con la respuesta. La diferencia era que me ocurría a mí y no al Dr. Bradshaw, y que yo no podía permitirme perderme en ningún bosque, ni literalmente ni en sentido figurado. Tenía una familia a la que mantener, entre otras cosas. Transcurrieron varios meses durante los cuales siguió produciéndose el fenómeno de las vibraciones. Casi llegó a convertirse en una rutina hasta una noche en la que estaba ya acostado y a punto de dormirme. Empezaron las vibraciones y aguardé pacientemente a que cesaran para poder dormir. Tenía 5 el brazo que colgaba por el lado derecho de la cama, rozando la alfombra con la punta de los dedos. Me puse a mover los dedos sin darme cuenta y vi que podía rascar la alfombra. Sin pensar ni darme cuenta de que podía mover los dedos durante la vibración, presioné sobre la alfombra con la punta de los dedos. Tras un momento de resistencia los dedos parecieron penetrar en la alfombra y tocar el suelo. Seguí presionando con cierta curiosidad. Los dedos atravesaron el suelo y noté la superficie de la parte superior del techo del piso de abajo. Tanteé con la mano y noté un pequeño trozo triangular de madera, un clavo torcido y algo de serrín. Seguí presionando con la mano, movido por la curiosidad que me provocaba aquella fantástica sensación. Atravesé el techo del piso de abajo y noté como si lo hubiera hecho con todo el brazo. Estaba tocando agua con la mano. La agité con los dedos como algo normal. De pronto caí en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Estaba completamente despierto. Podía ver por la ventana el paisaje bañado por la luz de la luna. Podía verme a mí mismo echado en la cama, con las mantas por encima y la almohada debajo de la cabeza y el pecho subiendo y bajando al ritmo de la respiración. Las vibraciones continuaban, aunque con menor intensidad. Sin embargo, increíblemente, estaba jugueteando con la mano en el agua y notaba que atravesaba el suelo con el brazo. Era evidente que estaba completamente despierto, pero la sensación seguía allí. ¿Cómo podía estar despierto al mismo tiempo que soñaba, al mismo tiempo que atravesaba el suelo con el brazo? Las vibraciones empezaron a desvanecerse, y de repente pensé que había alguna relación entre ellas y mi brazo, que atravesaba el suelo. Si se hubieran desvanecido antes de que yo sacara el brazo, el suelo podría haberse cerrado y yo me habría quedado sin brazo. Quizás las vibraciones habrían hecho un agujero temporal en el suelo. No me paré a pensar cómo. Saqué el brazo del suelo, lo subí hasta la cama y las vibraciones cesaron al poco rato. Me levanté, encendí la luz y miré al lado de la cama. No había ningún agujero ni en la alfombra ni en el suelo. Estaban igual que siempre. Me miré la mano y el brazo, e incluso me fijé en si estaban mojados. No había nada, todo estaba absolutamente normal. Eché una mirada por la habitación. Mi esposa estaba durmiendo tranquilamente en la cama, todo estaba en orden. Estuve mucho tiempo pensando en la alucinación, hasta que por fin me tranquilicé lo suficiente como para quedarme dormido. Al día siguiente llegué a pensar en hacer un agujero en el suelo para ver si lo que yo había notado estaba allí, el trozo triangular de madera, el clavo torcido y el serrín. Pero no me veía rompiendo el suelo a causa de una terrible alucinación. Conté este episodio al Dr. Bradshaw, quien coincidió conmigo en que era una fantasía bastante convincente. Se mostró partidario de hacer el agujero en el suelo para averiguar qué había allí. Me presentó al Dr. Lewis Wolberg, un psiquiatra de prestigio. Mencioné de pasada el fenómeno de las vibraciones al Dr. Wolberg durante una cena. Puso interés por mera cortesía porque no estaba trabajando, cosa de la que no puedo culparle. No me atreví a contarle lo del brazo atravesando el suelo. Todo se estaba enmarañando. Mi entorno y mi experiencia personal habían llevado a esperar algún tipo de respuesta o, como mínimo, algunas opiniones favorables de la tecnología moderna. Para ser un profano tenía una formación científica, técnica y médica por encima de la media.
Ahora me enfrentaba con algo cuyas respuestas, o las meras extrapolaciones, no surgían de inmediato. Visto retrospectivamente sigo sin entender el hecho de no haber dejado nunca el asunto de lado. Tal vez habría sido imposible, aunque lo hubiera intentado. En aquel momento pensaba que me enfrentaba con algunas incongruencias porque no sabía lo que me esperaba. Unas 4 semanas más tarde, cuando volvieron las vibraciones, fui muy cauteloso a la hora de intentar mover el brazo o la pierna. Una noche estaba en la cama a punto de dormirme. Mi esposa ya estaba dormida a mi lado. Noté una sensación en la cabeza que se extendió enseguida por todo el cuerpo. Igual que otras veces. Mientras estaba allí acostado tratando de decidir cómo analizar el asunto de otra forma, se me ocurrió pensar en lo bonito que sería montar en un planeador la tarde siguiente, mi hobby por aquel entonces. Pensé en el placer que me daría sin atenerme a las consecuencias, o sin saber que las habría. Al momento noté que algo me apretaba en el hombro. Me llevé la mano allí con cierta curiosidad para ver lo que era. Toqué una pared lisa. Moví la mano por la pared hasta estirar el brazo del todo, y la superficie de la pared seguía estando lisa y en perfecto estado. Puse los 5 sentidos en intentar ver algo en la penumbra. Era una pared, y yo estaba recostado en ella. Deduje de inmediato que me había dormido y que me había caído de la cama. No me había pasado nunca, pero, con la cantidad de cosas raras que estaban ocurriendo, cabía dentro de lo posible. Después volví a mirar. Había algo raro. La pared no tenía ventanas, ni muebles apoyados ni puertas. No era la pared de mi habitación. Y, sin embargo, me resultaba familiar. En ese mismo instante la reconozco, era una pared, era el techo. Yo estaba flotando en el techo, con un leve balanceo al menor movimiento. Me deslicé por el aire, atónito, y miré abajo. Allí, con la penumbra bajo mi cuerpo, estaba mi cama con 2 figuras acostadas en ella. A la derecha mi esposa. Junto a ella, otra persona. Ambos parecían dormidos. Me pareció un sueño extraño. Sentí curiosidad. ¿Quién iba a estar en la cama con mi esposa? Miré más detenidamente y me llevé una fuerte impresión. El otro que estaba en la cama era yo. Mi reacción fue casi instantánea. Yo estaba aquí y mi cuerpo estaba allí. Me estaba muriendo, eso era la muerte, y yo no estaba preparado para morir. Las vibraciones me estaban matando de alguna manera. Desesperado, me zambullí en dirección a mi cuerpo igual que un buzo. Acto seguido noté la cama y las mantas y, cuando abrí los ojos, estaba mirando la habitación desde la perspectiva de mi cama. ¿Qué ocurrió? ¿Había estado casi muerto de verdad? El corazón se me había desbocado, pero no de un modo anormal. Moví los brazos y las piernas. Todo parecía normal. Las vibraciones habían desaparecido. Me levanté y anduve por la habitación, me asomé a la ventana y fumé un cigarrillo. Pasó un buen rato hasta que tuve valor para volver a la cama, acostarme y dormirme. A la semana siguiente volví a ver al Dr. Gordon para hacerme otro reconocimiento físico. No le conté el motivo de la visita, pero se dio cuenta de mi preocupación. Me hizo un reconocimiento a fondo, con análisis de sangre y orina, fluoroscopia, electrocardiograma, palpación de todas las cavidades y otras cosas que se le ocurrieron. Observó con detenimiento cualquier indicio de lesión cerebral y me hizo muchas preguntas sobre los actos motores de diversas partes del cuerpo. Me hizo un electroencefalograma, análisis de las ondas cerebrales, que tampoco mostró ningún problema anormal. Al menos, nunca me habló de ninguno, y estoy seguro de que lo habría hecho si lo hubiera detectado. El Dr. Gordon me dio unos tranquilizantes y me mandó a casa con la orden de perder peso, fumar menos y descansar más. Y dijo que, de tener algún problema, no era físico. Me reuní con el Dr. Bradshaw, mi amigo psicólogo. Cuando le conté la historia no se mostró nada comprensivo. Creía que yo debía intentar repetir la experiencia si me era posible. Le contesté que no estaba dispuesto a morir. Y yo, no creo que lo haga, dijo el Dr. Bradshaw muy tranquilo. Algunos practicantes de yoga y esas religiones orientales afirman que son capaces de hacerlo cuando se lo proponen. Le pregunté qué se proponían. Pues salir del cuerpo físico durante un tiempo, respondió. Según ellos, pueden ir a cualquier parte. Debería usted intentarlo. Le dije que eso era ridículo. Nadie puede viajar por ahí sin el cuerpo físico. Bueno, yo no estaría tan seguro, respondió el Dr. Bradshaw muy tranquilo. Debería usted leer algo sobre los hinduistas. ¿Estudió usted filosofía en la universidad? Le dije que sí, pero que no recordaba nada referido a viajes fuera del cuerpo. Me parece a mí que no tuvo usted el profesor adecuado de filosofía. El Dr. Bradshaw encendió un puro y después me miró.
Bueno, no sea tan cerrado. Trate de averiguar algo. Como decía mi profesor de filosofía, si eres tuerto gira la cabeza, pero si eres ciego aguza el oído y escucha. Le pregunté qué había que hacer si además se era tuerto, pero no me contestó. Por supuesto, el doctor Bradshaw tenía razones para tomárselo tan a la ligera. Estaba ocurriéndome a mí, no a él. No sé qué habría hecho sin su enfoque pragmático y su maravilloso sentido del humor. Es una deuda que nunca le podré pagar. Volví a notar las vibraciones otras 6 veces más hasta que reuní el valor necesario para intentar repetir la experiencia. Cuando lo hice fue un anticlímax / se me ocurrió salir flotando hacia arriba en plenas vibraciones y lo conseguí. Me elevé suavemente por encima de la cama y, cuando quise detenerme, me quedé flotando en el aire. No era en absoluto una sensación negativa, pero me preocupaba caerme de repente. Momentos después pensé en bajar y enseguida volví a encontrarme en la cama con todos los sentidos físicos normales en funcionamiento. En ningún momento, desde el instante en que me acosté hasta que me levanté, una vez que desaparecieron las vibraciones, perdí la consciencia. Si no era real, si se trataba de una alucinación o un sueño, entonces yo tenía un grave problema. Era incapaz de distinguir dónde cesaba la vigilia y comenzaba el sueño. Hay miles de personas con ese mismo problema en los hospitales psiquiátricos. 8. La segunda vez que intenté disociarme deliberadamente también lo conseguí. Volví a subir a la altura del techo. Sin embargo, esta vez experimenté un impulso sexual avasalladoramente fuerte y no pude pensar en nada más. Regresé a mi cuerpo físico avergonzado e irritado conmigo mismo por mi incapacidad para controlar esta oleada de emoción. No descubrí el secreto de dicho control hasta 5 episodios más tarde. La visible importancia de la sexualidad en todo este asunto es tan grande que se tratará con detalle más adelante. Entonces era un exasperante bloqueo mental el que me retenía dentro de los límites de la habitación donde estaba mi cuerpo físico. Como no disponía de otra terminología aplicable, empecé a llamar segundo estado a esta situación y, segundo cuerpo al otro cuerpo no físico que, al parecer, poseemos. Esta terminología sigue siendo válida por el momento. Hasta la primera prueba experimental que pudo ser verificada, yo pensaba que esto no eran sino ensoñaciones, alucinaciones, una aberración neurótica, una esquizofrenia incipiente, fantasías causadas por autohipnosis o cosas peores. La primera experiencia contrastada fue un auténtico mazazo. Aceptar los hechos afectaba prácticamente a toda mi experiencia vital hasta ese momento, a mi formación, mis ideas y mi escala de valores. Hacía añicos en especial mi fe en la totalidad y certidumbre del conocimiento científico de nuestra cultura. Yo estaba seguro de que nuestros científicos tenían todas las respuestas. Al menos la mayoría. Por el contrario, si rechazaba algo evidente para mí, si bien para nadie más, entonces estaba rechazando algo que me merecía el máximo respeto. Que la emancipación y el progreso de la humanidad depende principalmente del avance de lo desconocido a lo conocido mediante el empleo del intelecto y los principios científicos. Ese era el dilema. En realidad, puede que me hayan tocado con una varita mágica o que me hayan concedido un don. Aún no lo sé. 2. Búsqueda e investigación. ¿Qué hace uno cuando se enfrenta con lo desconocido? ¿Dar media vuelta y olvidarlo? En este caso 2 factores negaron esa posibilidad. Una, la curiosidad. La otra, que no puede olvidarse ni ignorarse a un elefante en el cuarto de estar. O, mejor dicho, a un fantasma en el dormitorio. Pero eso no eliminaba en mí el conflicto y la ansiedad, que eran muy reales, muy inquietantes. Estaba fuera de toda duda el hecho de que me daba mucho miedo lo que pudiera ocurrirme si persistían estos fenómenos. Me preocupaba más la posibilidad de contraer una enfermedad mental que un deterioro físico. Había estudiado suficiente psicología y tenía bastantes amigos psicólogos y psiquiatras para albergar tales temores. Me daba miedo que me clasificaran igual que a sus pacientes y que perdiera así la cercanía que otorga a la igualdad, normalidad. Sería peor aún con los amigos ajenos a la profesión, en la empresa y el vecindario. Me tacharían de anormal o psicótico, y eso podía afectar seriamente a mi vida y a las vidas de los más próximos a mí. Por último, parecía que era algo que debía mantener al margen de mi familia. 9. No hacía ninguna falta que se preocuparan por mí. La necesidad ineludible de explicar ciertos actos extraños por mi parte fue lo único que me obligó a contárselo a mi esposa. Ella lo aceptó a regañadientes porque no le quedó más remedio, y de esa manera se convirtió en un testigo preocupado de incidentes y hechos en abierta contradicción con su formación religiosa. Los hijos eran entonces demasiado pequeños para entenderlo. Más adelante este asunto se convirtió para ellos en algo cotidiano.
Estando ya en la universidad, mi hija mayor me contó que una noche, después de que su compañera de habitación y ella hubieran echado una mirada por el dormitorio, dijo: «Papá, si estás ahí, creo que es mejor que te vayas ahora. Tenemos que desnudarnos para acostarnos». En ese momento yo estaba a 200 millas de allí, tanto físicamente como de otras maneras. Fui acostumbrándome poco a poco a este extraño añadido a mi vida. Cada vez iba siendo más capaz de controlar sus movimientos. En cierto sentido se había convertido en algo útil. No tenía ganas de perdérmelo. El misterio de su sola presencia había incitado mi curiosidad. Mis temores no se disiparon aún cuando había llegado a la conclusión de que no existía una causa fisiológica, y de que yo no estaba peor de la cabeza que los demás. Pero seguía siendo un defecto, enfermedad o deformidad que había que esconder de las personas normales. No podía hablar con nadie del problema, aparte de alguna que otra visita al Dr. Bradshaw. Otra posible solución era recurrir a alguna forma de psicoterapia. Pero un año, o 5 o 10, de entrevistas diarias al precio de miles de dólares no auguraba resultados muy efectivos. Al principio me sentí muy solo, hasta que por fin comencé a experimentar la necesidad de ir tomando notas de cada suceso. Asimismo inicié lecturas en áreas de estudio descuidadas hacía mucho tiempo por el rumbo que había dado a mi vida. La religión no había influido mucho en mi pensamiento, aun cuando parecía ser el único cuerpo de escritos y conocimiento del hombre en el que podía buscar respuestas. Aparte de haber ido a la iglesia de pequeño y alguna que otra vez con un amigo, la iglesia y la religión habían significado poco para mí. De hecho, no había pensado mucho en estos asuntos sencillamente porque no despertaban mi interés. Encontré vagas referencias y generalidades en mi lectura superficial de las filosofías y religiones occidentales antiguas y actuales. En algunas hay intentos de describir o explicar fenómenos similares. Particularmente en la Biblia y en los algunos autores cristianos, aun cuando no señalaban causas ni remedios específicos. El mejor consejo consistía en orar, meditar, ayunar, ir a la iglesia, confesar los pecados, aceptar la Santísima Trinidad, creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, resistir al mal o no resistir ningún mal y entregarme a Dios. Todo esto no hizo sino agudizar el conflicto. Según la historia religiosa, si esta cosa nueva en mi vida era buena, es decir, un don, entonces, evidentemente, era algo propio de los santos o, al menos, del estereotipo de los santos. Me di cuenta de que la santidad quedaba fuera de mi alcance. Si esta nueva cosa era mala, entonces era obra del demonio o, por lo menos, de un demonio que intentaba poseerme y disponer de mí y que debía ser por tanto exorcizado. Los ministros ortodoxos a la religión organizada a quienes visité aceptaron cortésmente este último punto de vista con distintos matices. Me dio la sensación de que yo les parecía peligroso y herético. Se quedaban preocupados. En las religiones orientales hallé más aceptación de la idea, tal como había vaticinado el Dr. Bradshaw. Hablaban mucho de la existencia de un cuerpo no físico, aunque semejante estado era fruto de un gran desarrollo espiritual. Solo los maestros, gurús y otros hombres santos muy ejercitados tenían la capacidad de abandonar temporalmente el cuerpo físico para tener experiencias místicas indescriptibles. No daban detalles ni explicaciones pragmáticas de en qué consistía ese desarrollo espiritual. Se daba por supuesto que esos detalles eran de dominio público en las prácticas de los cultos secretos, sectas, monasterios de lamas, etc. Si esto era cierto, ¿qué o quién era yo? Desde luego, alguien demasiado mayor para empezar una nueva vida en un monasterio tibetano. La soledad era extrema. Porque no había respuestas. Al menos en nuestra cultura. Fue entonces cuando descubrí la existencia de una organización clandestina en Estados Unidos. Con la particularidad de que no existían leyes contra ella ni estaba proscrita ni perseguida oficialmente. Esta organización clandestina solo se mezcla en ocasiones y parcialmente con el mundo de los negocios, la ciencia, la política, la universidad y las llamadas artes. Una tarde de otoño de 1964 se celebró una reunión interesante en Los Ángeles. Asistieron unas 20 personas, entre las que se encontraban psiquiatras, psicólogos, científicos, además de yo mismo. Fue una reunión muy gratificante. El objetivo era examinar con sinceridad y seriedad las experiencias y experimentos resumidos hasta ahora en este libro. Tras varias horas en las que el grupo me estuvo realizando todo tipo de preguntas, me tocó hablar a mí. Me limité a plantear 2 cuestiones a cada uno de ellos. La primera, ¿qué haría usted si pasara por lo que yo estoy experimentando?
La opinión mayoritaria, más de 2/3, fue que se esforzarían en hacer que continuaran los experimentos con la esperanza de iluminar y ampliar el conocimiento del hombre sobre sí mismo. Hubo quienes, con cierta seriedad, declararon que debería ir corriendo, no al paso, al psiquiatra más cercano. Ninguno de los presentes ofreció sus servicios. La segunda cuestión. ¿Participaría personalmente en experimentos que provocaran una actividad tan insólita en usted? Aquí la cosa cambió. Aproximadamente la mitad dijo que sí. Curiosamente en este grupo figuraban algunos de los más escépticos sobre la realidad de este tipo de experiencias. Por supuesto, esto me dio la oportunidad de codearme con quienes estaban a favor de seguir con los experimentos. Cuando llegó la hora de zambullirse en aguas frías y extrañas, que lo haga otro. Y, en muchos sentidos, no les culpo por ello. Si me lo hubieran propuesto hace 12 años dudo que me hubiera ofrecido como voluntario. ¿Por qué se molestó en reunirse este grupo? Quizás por curiosidad. O, una vez más, puede que fuera por la fuerza probatoria de los materiales que se habían acumulado. Espero que sea por esto último. He aquí algunos aspectos 17 fundamentales de mis notas que despertaron su interés. 10 de septiembre de 1958. Tarde he vuelto a flotar hacia arriba con la intención de visitar al Dr. Bradshaw y a su esposa. Como sabía que el Dr. Bradshaw estaba en cama con un resfriado, pensé en visitarle en su dormitorio, habitación que no había visto, por lo que con mi visita podría demostrar si era capaz de describirla después. Otra vez me elevé en el aire, atravesé el túnel, y esta vez tuve la sensación de subir por una cuesta. El doctor y la señora Bradshaw viven en lo alto de una cuesta a unas 5 millas de mi despacho. Yo estaba sobre los árboles, y por encima de mí lucía un cielo diáfano. En ese momento vi la figura de una forma humana redondeada, vestida con una túnica y algo en la cabeza, con cierto regusto oriental, sentada con las manos en el regazo y quizás con las piernas cruzadas como un Buda. Después se esfumó. Desconozco su significado. Al poco rato se me hizo difícil subir la cuesta y tuve la sensación de que me fallaban las fuerzas y de que no lo conseguiría. Sucedió algo increíble mientras pensaba en esto. Fue como si alguien me hubiera tomado por las axilas y hubiera tirado de mí. Noté un fuerte impulso y me lancé cuesta arriba a toda velocidad. A continuación llegué donde el doctor y la señora Bradshaw. Estaban fuera de la casa y tuve un momento de titubeo por haberles visto antes de entrar a la casa. No lo entendí bien, porque el doctor Bradshaw debía estar en cama. En cambio, llevaba un abrigo claro y sombrero y, su esposa, un chaquetón negro, y todo lo demás también negro. Vinieron hacia mí y yo me detuve. Se les veía de buen humor y pasaron de largo, sin verme, en dirección a un edificio más pequeño, una especie de garaje. Entonces Brad se quedó rezagado. Me quedé flotando delante de ellos, haciéndoles gestos con la mano, procurando llamar su atención en vano. Entonces oí que el doctor Bradshaw me decía sin volver la cabeza: bueno, ya veo que no te hace falta ninguna ayuda. Pensando que había entrado en contacto, descendí a ras de suelo, regresé a mi despacho, volví a entrar en mi cuerpo y abrí los ojos. Todo estaba igual que antes. Continuaba la vibración, pero decidí que ese día ya había tenido bastante. Secuela reseñable. Esa noche telefoneamos al doctor y a la señora Bradshaw. Me limité a preguntarles dónde habían estado entre las 4 y las 5 de la tarde. Mi esposa, al enterarse de la visita, dio tranquilamente que no era posible, que no podía ser, porque el doctor Bradshaw estaba en cama, enfermo. Hice la referida pregunta a la señora Bradshaw. Me dio que a eso de las 4:25 habían salido de casa en dirección al garaje. Ella iba a ir a la estafeta de correos y el doctor Bradshaw había decidido que tal vez le sentara bien un poco de aire fresco, se había vestido y la había acompañado. Calculaba que sería esa hora porque habían llegado a la estafeta de correos a las 5:20. En coche se tarda un cuarto de hora desde su casa hasta allí. Yo había regresado de mi viaje a su casa aproximadamente a las 4:27. Les pregunté qué ropa llevaban. La señora Bradshaw me contó que llevaba pantalones negros, un suéter negro y, encima, un chaquetón negro. El doctor Bradshaw llevaba sombrero y abrigo de color claro. Sin embargo, ni me habían visto ni habían advertido mi presencia. El doctor Bradshaw no recordaba haberme dicho nada. Lo más 18 chocante era que yo había esperado encontrarle en la cama y no había sido así. Las coincidencias implicaban muchas cosas. No me importa demostrarlo. Me enfrenté, por primera vez, al hecho de que en esto podría haber más de lo que permiten la ciencia, la psicología y la psiquiatría.
Y que más que una aberración, trauma o alucinación, y yo necesitaba más que nadie algún tipo de prueba, fue un simple incidente inolvidable. En esta visita al Dr. Bradshaw y su esposa coinciden la hora con el hecho físico. El factor de alucinación por autosugestión es negativo. Esperaba encontrarme al Dr. Bradshaw dentro de la casa, en cama, y, como no fue así, me extrañó. Coincidencia de mis notas con los hechos registrados. Situación del Dr. Bradshaw y su esposa. Posición relativa de ambos. Acciones de ambos. Atuendo de ambos. Posibilidad de preconocimiento inconsciente mediante observación previa de lo anterior. Negativo, no tenía información de su cambio de planes ni de cuándo solían ir a la estafeta de correos. Indeterminado, al menos conscientemente no me doy cuenta de quién va antes. Negativo, no tenía preconocimiento de que iban a ir así al garaje. Indeterminado, tal vez he observado a ambos con parecidas ropas, pero esperaba encontrarme solo con uno, el Dr. Bradshaw, y en pijama. 5 de marzo de 1959. Mañana en un motel de Winston-Salem. Me levanté temprano y salí a desayunar a las 7:30, volví a la habitación a las 8:30 y me acosté. Cuando me relajé empezaron las vibraciones, y después una impresión de movimiento. Al poco rato me detuve, y lo primero que vi fue un chico andando, tirando y cogiendo al vuelo una pelota de béisbol. Un cambio repentino y veo a un hombre tratando de poner algo en el asiento trasero de un coche grande. Era un extraño artefacto que me pareció un coche pequeño con ruedas J motor eléctrico. El hombre logró meter el artefacto en el asiento trasero del coche y cerró la puerta de golpe. Otro cambio repentino y estoy de pie, al lado de una mesa. Había varias personas sentadas a la mesa, que estaba llena de platos. Una persona estaba repartiendo lo que parecían unos grandes naipes blancos a las demás. Me extrañó que jugaran a las cartas en una mesa llena de platos, y aún más el tamaño y la blancura extraordinarios de los naipes. Otro cambio repentino y estaba a unos 500 pies por encima de las calles de la ciudad, buscando mi casa. Entonces localicé la antena de la emisora de radio y me acordé de que el motel quedaba cerca. Estaba ya en mi cuerpo, prácticamente en un instante. Me incorporé y miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Secuela reseñable. Esa misma noche visité a unos amigos, el señor y la señora Banson, en su casa. Estaban más o menos al tanto de mis actividades y supe de pronto que los acontecimientos de la mañana tenían 19 que ver con ellos. Les pregunté por su hijo, ellos le hicieron venir a la sala y le pregunté dónde había estado entre las 8:30 y las 9 de la mañana. Me dio que estaba camino del colegio. Le pregunté más concretamente qué había hecho en ese rato, me contestó que había ido tirando la pelota de béisbol al aire y cogiéndola al vuelo. Aunque le conocía bien, no sabía que le gustara el béisbol, aunque era lo más normal. Acto seguido les conté lo del coche. El señor Banson se quedó asombrado. Me contó que a esa misma hora había metido un generador Van de Graaff en el asiento trasero del coche. El generador era un extraño artefacto con ruedas, motor eléctrico y una plataforma. Me lo enseñó. Era curioso ver físicamente algo que únicamente había observado desde el segundo cuerpo. Después le hablé de la mesa y de los grandes naipes blancos. En ese momento su esposa se puso nerviosa. Al parecer, esa mañana se habían levantado tarde y por primera vez en 2 años había repartido el correo en la mesa del desayuno. Grandes naipes blancos. Esto les dejó muy inquietos, y estoy seguro de que no estaban de guasa conmigo. En mi visita matutina a la familia Banson coincide la hora con los hechos. Alucinación por autosugestión, negativo. La visita no era intencionadamente consciente, aunque es posible que hubiera una motivación inconsciente. Coincidencia entre mis notas y los hechos registrados. Hijo por la calle tirando la pelota al aire. El señor Banson en el coche. Acciones del señor Banson en el coche. Artefacto que tenía en el coche. Acción de la señora Banson, reparto de cartas. Tamaño y color blanco de las cartas. Platos encima de la mesa. Posibilidad de preconocimiento inconsciente mediante observación previa de lo anterior. Negativo, no sabía que al hijo le gustara el béisbol ni conocía sus actividades habituales. Negativo, no sabía lo que había hecho el señor Banson en el coche por la mañana, y lo que contó no formaba parte de sus rutinas diarias. Negativo, se ha dicho que actos como cargar el coche no formaban parte de sus rutinas, por lo tanto no podía ser parte de los hábitos preobservados en el señor Banson. Indeterminado, puede que hubiera observado el artefacto previamente, pero no en ese sitio. Negativo, no forma parte de un recuerdo preobservado, porque la acción de la señora Banson no era un hábito. Repartir el correo en la mesa era insólito.
Negativo por las razones dadas, además de que repartir el correo en la mesa no sea un hábito, esta acción fue mal interpretada. Indeterminado, aquí podría haberse aplicado la preobservación a la familia Banson porque había desayunado varias veces con ellos. 12 de octubre de 1960. Noche. Los resultados son muy contradictorios, por lo que creo que deben exponerse con detalle. En nuestros intentos de dar con alguna respuesta en alguna parte 20 habíamos entrado en contacto con la señora M, quien al parecer tenía poderes como medium. Tengo y sigo teniendo por ella la mayor consideración como persona de gran amabilidad e integridad. Sin embargo, en 2 sesiones en las que participé saqué la impresión de que la señora M, aunque era muy sincera, mostraba una especie de doble personalidad cuando se ponía en trance. Las guías que se apoderaban de su cuerpo y hablaban a través de sus cuerdas vocales para mí no eran más que manifestaciones de esto. No estoy diciendo que piense que la señora M creara deliberadamente este engaño, sino que se producía como resultado de un estado hipnótico autoinducido, y desde luego ella no era consciente de que así fuera. Estaba seguro de que la señora M no quería engañar en absoluto. No era ni es de esa clase de personas. Lo que me dejó poco convencido fue que recibí respuestas evasivas cuando pregunté a sus guías, su marido, ya fallecido, y un indio americano. Todo lo más, conseguí uno descubrirá a través de sus propias fuentes. Por aquel entonces me pareció simplemente un modo de eludir una respuesta que podía verificarse de otras formas. Es importante que destaque mi completo escepticismo acerca de la señora M y sus guías. Sin embargo, lo ocurrido anoche y el relato de hoy me confunden mucho. RG, una amiga de la señora M, había sugerido que visitara una sesión dirigida por la misma en un piso de Nueva York el viernes por la noche. Accedí sin mucho convencimiento, porque lo cierto es que no estaba seguro de que fuera posible. Francamente, cuando llegó el viernes la sesión se me había ido de la cabeza, al menos de manera consciente. Esto es lo que pasó. Tras una velada normal en casa, mi esposa y yo subimos a acostarnos a eso de las 11:30. Mi esposa se quedó dormida casi inmediatamente, como pude deducir por su respiración pausada y profunda. Estando acostado, lógicamente muy relajado y posiblemente medio dormido, noté de pronto un frío sepulcral y me dio un escalofrío. Miré por la ventana en la oscuridad, temeroso y a la vez fascinado. No sé qué esperaba, pero en el pasillo del salón había una figura fantasmal blanca. Tenía el típico aspecto de un fantasma, unos 2 metros de altura y algo parecido a una sábana envolviéndole de la cabeza a los pies. Tenía una mano apoyada en la jamba de la puerta. Yo estaba muy asustado y sin posibilidad de relacionar aquella figura con algo que yo hubiera hecho. En cuanto empezó a moverse hacia mí me quedé aterrorizado, y al mismo tiempo pensé que tenía que ver qué era aquello. Acto seguido unas manos me taparon los ojos. No pude ver nada. Me puse a manotear, a pesar del miedo que tenía, hasta que la forma fantasmal se situó al lado de la cama, a menos de medio metro de mí. Entonces alguien me tomó suavemente por los brazos y me elevé de la cama. Esto me tranquilizó porque me di cuenta de que, fuera lo que fuera, era amigo. Ni forcé ni me resistí. Inmediatamente hubo una rápida sensación de movimiento. De pronto estuvimos, noté que eran 2, uno a cada lado, sobre una habitación pequeña, como si estuviéramos mirándola desde el techo. En la habitación había 4 mujeres. Miré a los 2 seres que tenía a cada lado. Uno era un varón rubio y el otro de pelo oscuro, casi oriental. Ambos parecían tener 20 y pocos años. Me sonrieron. Les hablé y les dije que excusaran mi actitud porque no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Entonces descendí hasta la única silla vacía, me senté en ella. Enfrente de mí se sentó una mujer alta grande con un traje oscuro. A mi lado se sentó otra mujer que llevaba algo parecido a una túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos. Las otras 2 iban igual. Una voz femenina preguntó si recordaría haber estado allí y le aseguré que sí. Otra mujer dijo algo acerca del cáncer. Eso fue todo lo que alcancé a oír. Una de las mujeres, la del traje oscuro, se acercó, se colocó al lado de mi silla y se puso encima de mí. No pesaba nada e inexplicablemente se levantó de pronto. Hubo risas, pero mi mente estaba en otras cosas. Lógicamente, el contacto con la mujer que se había sentado encima de mí había alterado las cosas. En ese preciso momento oí una voz de varón que dio: creo que ya ha paseado bastante, mejor nos lo llevamos de vuelta. No sabía si quería irme o quedarme, pero no discutí. Prácticamente al instante estaba de vuelta en mi cama. Eso fue todo, aparte de que mi esposa había permanecido despierta todo ese tiempo. Él dijo que había tenido la respiración entrecortada, que me había quejado y que después le pareció que me hubiera quedado sin respiración.
No había visto ni oído nada más que eso, aparte de que el gato que dormía en nuestra habitación se había despertado, había estado muy nervioso. Mi esposa estaba bastante inquieta, preocupada. Estoy seguro de que yo también lo habría estado si hubiera pasado por lo mismo que ella. Valía la pena acudir a la reunión, de manera que telefoné a RG y descubrí varias cosas. Primera, había 4 mujeres en la sesión. A petición mía se habían reunido en el mismo piso, un cuarto de estar muy pequeño, y se habían puesto la misma ropa. La mujer del traje oscuro se parecía a la que yo había visto y se sentó sin darse cuenta en la silla reservada a mí. Todo esto había pasado después de las 11:30, una vez terminada la sesión, cuando las 4 se sentaron a charlar. La mujer alta había pegado un respingo de mi silla cuando las demás le dieron: "No te sientes encima de Bob". Se rieron de esa broma. Otra de las mujeres llevaba una bata blanca de andar por casa. Las palabras que yo recordaba no llegaron a pronunciarse, otra vez comunicación supermental. Aunque una de las mujeres había dicho al día siguiente que trabajaba en el Cancer Memorial Hospital. Yo ya había visto antes a la señora M y a RG, pero las dos descritas aquí me resultaban extrañas. 4 mujeres, la ropa de 2 de ellas, el aspecto de otra, el hecho de sentarse en la silla, sobre mí, y dar un respingo, las risas, la habitación pequeña y la referencia al cáncer son demasiadas coincidencias hasta para mí y rebasan mi capacidad de alucinación. Estoy convencido. Luego están los 2 hombres. ¿Se comunica de verdad la señora M con su esposo fallecido y con un indio? No me enteré hasta después de que había sido rubio. Debo ser menos escéptico y más abierto con la señora M. La hora coincide con el hecho físico de la visita al piso. Alucinación por autosugestión, indeterminado, porque la idea del viaje puede haber sido retenida inconscientemente, aunque no se hizo ningún intento consciente. Coincidencia entre mis notas y los hechos registrados. Dimensiones de la habitación. Número de mujeres presentes, 4. Silla vacía. 22. Atuendo de 2 de las mujeres. Mención del cáncer. Acción de la mujer sentándose en la silla. Risas del grupo. Posibilidad de preconocimiento inconsciente mediante observación previa de lo anterior. Negativo, no hay visitas ni descripciones previas del piso. Indeterminado, RG puede haber revelado el número de personas presentes. Negativo, la idea de la silla vacía no se le ocurrió al grupo hasta esa noche. Negativo, nunca había visto a esas mujeres ni sus ropas. Negativo, por las razones aducidas. No sabía que la mujer desconocida trabajaba en el Cancer Memorial Hospital. Negativo, la acción no estaba planificada. Negativo, ya que la reacción de las demás fue espontánea. 15 de agosto de 1963. Tarde, un experimento productivo tras un largo paréntesis. RW, empresaria a quien conozco bastante bien por haber trabajado mucho tiempo con ella, y un amigo íntimo al tanto de mis actividades con cierto escepticismo, pese a haber participado también un poco a regañadientes, se han ido esta semana de vacaciones a la costa de Nueva Jersey. No sé exactamente a dónde. Tampoco le he informado a ella de que planeara ningún experimento, sencillamente porque no se me había ocurrido hasta hoy, sábado. Esta tarde me he acostado para reanudar los experimentos y he decidido esforzarme seriamente en visitar a RE, donde quiera que esté. En mi caso la regla básica ha sido siempre que tengo más éxito yendo hacia alguien que conozco bien, oportunidad que no se presenta tan a menudo. Me acuesto hacia las 3 de la tarde, me relajo, noto el calor, vibraciones potentes, y pienso seriamente en el deseo de ir a donde RW. Luego vino la consabida sensación de movimiento por una zona borrosa de color azul claro, y a continuación me encontraba en lo que parecía ser una cocina. RW estaba sentada en una silla a la derecha. Tenía un vaso en la mano. Estaba mirando a la izquierda, donde había 2 chicas, una morena y otra rubia, ambas de 17 o 18 años, también sentadas, con sendos vasos en la mano y bebiendo algo. Las 3 estaban charlando, pero no pude oír lo que decían. Primero me acerqué a las 2 chicas y me puse delante de ellas, aunque no conseguí llamarles la atención. Entonces me volví a RV y le pregunté si sabía que estaba allí. Oh, sí, sé que estás aquí, contestó, mentalmente o mediante comunicación supermental, porque seguía charlando con las 2 chicas. Le pregunté si estaba segura de que iba a acordarse de que yo había estado allí. Oh, seguro que me acordaré, fue su respuesta. Le dije que esta vez iba a procurar que se acordara. Me acordaré, seguro que sí, dijo RW, simultáneamente con la conversación oral. Insistí en que no estaba seguro de que se acordara y en que iba a pellizcarle.
23 Oh, no va a hacer falta, me acordaré, se apresuró a decir Le dije que tenía que estar seguro, de manera que me acerqué e intenté pellizcarle, suavemente, creo. Le pellizqué en el costado, justo encima de la cadera y debajo de la caja torácica. Ella dejó escapar un fuerte ay. Y yo retrocedí algo sorprendido. La verdad es que no esperaba poder pellizcarle de verdad. Satisfecho por haber causado al menos cierta impresión, di media vuelta y me marché, pensé en lo fírico y regresé prácticamente al instante. Me levanté y me dirigí a la máquina de escribir donde estoy ahora. RW no volverá hasta el lunes, y entonces podré determinar si establecí contacto o si fue otro fallo inidentificable. Hora de regreso, las 4:25. Secuela reseñable. Hoy es martes, ya han pasado 3 días del experimento. RW se reincorporó al trabajo ayer y le pregunté qué había estado haciendo el sábado por la tarde entre las 3 y las 4. Sabedora de por qué se lo preguntaba, dio que tendría que pensarlo y que me lo diría el martes, hoy. Esto es lo que me ha contado hoy. El sábado, entre las 3 y las 4, fue el único momento en que no hubo mucha gente en la casa de la playa. Estuvo a solas por primera vez con su sobrina, Oscuro, unos 18 años, y una amiga de esta, Rubia, de la misma edad. Estuvieron en la cocina-comedor de la casa desde las 3:15 hasta las 4. Ella se había tomado un trago, las chicas bebieron Coca-Cola. No habían hecho más que estar sentadas charlando. Pregunté a RW si se acordaba de algo más y me dijo que no. Concreté más la pregunta, pero no fue capaz de recordar nada. Hasta que me impacienté, le pregunté si recordaba el pellizco. Puso los ojos como 2 platos. ¿Fuiste tú? Se quedó mirándome un momento, después entró en mi despacho, se volvió y levantó un poco el borde del chaleco por encima de la falda, a la altura de la cadera izquierda. Había 2 manchas parduzcas azules en el mismo sitio donde yo le había pellizcado. Estaba allí, sentada hablando con las chicas, dijo RW, cuando de repente sentí un pellizco terrible. Debí pegar un salto. Creí que había vuelto mi cuñado y se había acercado por detrás sin que le viera. Me volví, pero no había nadie. No tenía ni idea de que hubieras sido tú. ¡Qué daño! Le pedí perdón por haberle pellizcado tan fuerte y tuve que prometerle que si volvía a intentar una cosa semejante, haría otra cosa que no fuera pellizcarle tan fuerte. En este episodio la hora coincide con los hechos reales. Alucinación por sugestión, indeterminado, porque se sugirió un deseo y había preconocimiento general del sitio donde estaba RW en ese momento. Coincidencia entre mis notas y los hechos registrados. Situación, dentro, no fuera de la casa. Número de personas presentes. Descripción de las chicas. Acciones de las personas presentes. Reconocimiento del pellizco. Huellas físicas del pellizco. Posibilidad de preconocimiento inconsciente mediante observación previa de lo anterior. 24 negativo, el preconocimiento apuntaba más a actividades al aire libre en la playa que dentro de la casa. Negativo, el preconocimiento apuntaba a un grupo de adultos, ya que RW había ido a visitar a su hermana y su cuñado. Negativo indeterminado, posibilidad de preconocimiento previo de la sobrina y su color de pelo a través de RW. Negativo en cuanto a la amiga de la sobrina, su color de pelo y edad. Negativo, no hay preconocimiento de hábitos inexistentes en ese momento del día. Negativo, RW no tenía preconocimiento de que yo iba a intentar un experimento, puesto que este en concreto no lo había hecho nunca ni tenía experiencia en pellizcar a RW, no lo había hecho antes. Negativo, imposible que RW pudiera haber sabido dónde estaban las marcas del pellizco si no hubiera sucedido lo que he contado más arriba. Hay más pruebas, algunas de las cuales se aportarán en otro lugar de este libro para que sirvan de ilustración a ciertas cuestiones de la teoría y la práctica. Un par de ellas se han intentado en condiciones de laboratorio. Puede que los incidentes hayan sido sencillos e intrascendentes, pero son tan vitales como cada diminuta pieza de un mosaico. La consecuencia general subsiguiente se me hizo creíble y aceptable solo al cabo de cientos de pruebas semejantes. Quizás también a usted, lector. 4. El aquí y ahora en cualquier discusión sobre el segundo cuerpo y el segundo estado. Una de las preguntas más comunes es, ¿a dónde vas? Al evaluar todos los experimentos quedó claro que había 3 entornos de segundo estado. El primero de ellos, a falta de otra denominación mejor, lo identifiqué como escenario Y, aunque sería más apropiado llamarle aquí y ahora. El escenario Y es el más creíble. Lo componen las personas y lugares que existen verdaderamente en el mundo material y conocido en el mismo momento del experimento.
Es el mundo representado para nosotros por nuestros sentidos físicos, el que la mayoría de nosotros estamos seguros de que existe. Las visitas al escenario y, mientras se está en el segundo cuerpo, no deben contener seres, hechos o lugares extraños. Insólitos quizás, pero no extraños ni desconocidos. Si se da este último caso, la percepción queda distorsionada. Por eso los únicos resultados demostrables por métodos estándar de confirmación se han dado moviéndose en el segundo cuerpo por el escenario, y todos los experimentos del capítulo 3 se hicieron en el escenario, y de todas formas, tanto estos como otros de la misma categoría son una ínfima minoría con respecto a todos los experimentos registrados. A primera vista parece muy sencillo. Salir del cuerpo físico y meterse en el segundo, después ir a visitar a George y entrar en contacto, volver al cuerpo físico y contar la experiencia. Y ya está. Ojalá fuera así de fácil. Sin embargo, los factores en presencia que lo hacen difícil son perfectamente reconocibles. El reconocimiento de un problema 25 presupone una eventual solución de una u otra forma, y quizás sea también así en este caso. Tomemos primero los factores de dirección e identificación. Supongamos, por ejemplo, que estando plenamente consciente y en su cuerpo físico, alguien puede remontarse por el aire en vez de caminar por el suelo o ir en coche. Descubre esa capacidad y decide ir volando a casa de George para demostrar cómo funciona. Su casa o su laboratorio está en las afueras de una gran ciudad. George vive en la otra punta. Echa a volar una tarde soleada. Por supuesto, gana altura para evitar los obstáculos, árboles, edificios, etc. Como no está muy seguro, no vuela demasiado alto. Quiere poder reconocer hitos que serían difíciles de ver a 2000 metros de altitud. Por lo tanto vuela bajo, a unos 30 metros del suelo. Tiene que decidir por dónde ir. Busca puntos de referencia. En ese momento se da cuenta de que tiene un problema. No tiene una ruta magnética para ir a casa de George y, además, no le serviría de nada tenerla. No tiene brújula. Sin amilanarse, decide atravesar la ciudad tomando como referencia las calles y edificios conocidos. Ha hecho esa ruta en coche muchas veces, de manera que encontrará fácilmente el camino. Sobrevuela calles y casas y de inmediato se encuentra confuso. Lo conocido se convierte de pronto en desconocido. Mira atrás y tiene dificultades para localizar su propia casa. Enseguida comprende la razón. Es un ser terrestre y su punto de vista ha estado siempre a menos de 2 metros de altura. Normalmente solemos mirar al frente o hacia abajo. Solo ocasionalmente miramos hacia arriba, cuando algo atrae nuestra atención. Pero el ángulo de visión de esa mirada hacia arriba tiene poco que ver con mirar desde 30 metros de altura. ¿Cuánto tardaría usted en reconocer su casa si le enseñan una fotografía tomada desde arriba? Eso mismo es aplicable a los entornos, calles, edificios, ciudades y personas conocidas. Consigue llegar a casa de George, pero le cuesta un buen rato. Puede no identificarla desde una altura de 30 metros porque solo conoce la fachada y se está acercando por la parte de atrás. No solo tiene él este problema. Los pilotos de avión, si se distraen un momento, se pierden a 2 millas del aeropuerto cuando vuelan bajo a plena luz del día. Solo los instrumentos de navegación pueden proporcionar la orientación instantánea requerida. Es fácil ver cómo puede arreglarse este problema cuando su amigo George vive en otra ciudad relativamente distante y que nunca ha visitado ni ha visto en fotografía. Está claro que llegaría si pintara una X fluorescente en el tejado, con una baliza luminosa de una potencia de 10.000 bombillas e indicadores semejantes en calles y carreteras a lo largo de la ruta. Hagamos ahora el viaje con el segundo cuerpo y examinémoslo comparativamente. Se remonta a unos 30 metros de altura, flotando en el aire, esta vez sin cuerpo físico. El día es soleado, pero la vista le falla un poco. Todavía no se ha acostumbrado a la técnica de cómo tiene que ver. El resultado es cierta distorsión de la visión. Se dirige despacio desde su casa a la de George igual que si estuviera en el cuerpo físico. Un proceso igual de lento en peores condiciones visuales. Hay un camino mejor y más rápido. Afortunadamente, parece haber sentidos direccionales si se aprende a utilizarlos. La clave está en el sí. Como ya se ha dicho, consiste en pensar en la persona que está en el punto de destino. No en el sitio, sino en la persona, y 26 en utilizar el método prescrito. Se llega en cuestión de momentos. Puede verse pasar el paisaje si se desea, aunque es un poco desconcertante cuando hay que lanzarse de cabeza contra un edificio o un árbol y atravesarlo. Para evitar de este tipo de traumas, hay que olvidarse de ver durante el trayecto. Nunca se quita uno de encima el condicionamiento del cuerpo físico de que las cosas son sólidas. Al menos yo no lo he conseguido.
Sigo teniendo tendencia a dirigirme a la puerta para salir hasta que vuelvo a darme cuenta de la situación cuando la mano de mi segundo cuerpo atraviesa el pestillo. Irritado conmigo mismo, me lanzo entonces a través de la pared en vez de por la puerta para reforzar mi conciencia de las características del segundo estado. Aparte de este oportuno instinto de localización que no se ve afectado por la distancia, está el problema de que el sistema de navegación automática es demasiado preciso. Funciona según qué se piensa y en quién se piensa. La más mínima distracción durante un microsegundo provoca una desviación en la ruta. Si a esto se añade que la mente consciente puede estar en conflicto con el superconsciente acerca de cuál debe ser el destino, queda claro por qué han acabado en fracaso tantos experimentos para producir datos probatorios del escenario y a veces incluso surge la pregunta de cómo se han podido obtener resultados habiendo tantas dificultades. Como experimento se puede probar a concentrarse durante un minuto en una única acción, hecho o cosa que disguste emocional e intelectualmente, con manifestación expresa del superconsciente, sin intromisión de ningún otro pensamiento ajeno. Se descubrirá que requiere cierta práctica. He aquí algunos ejemplos tomados de mis apuntes acerca de la desorientación causada por intromisión de un pensamiento. 12 de abril de 1963. Media tarde temperatura. 4,5 grados centígrados. Poca humedad. Presión atmosférica alta. Utilizada la técnica de cuenta atrás, la sensación de calor surge al llegar al 31. Disociación fácil, con idea de visitar a un amigo. Utilizado el método del alargamiento, parece un viaje insólitamente largo de 3 millas. Después me detuve. Miré a ver dónde me encontraba y vi que estaba sentado al borde del tejado de una casa de 2 plantas, con el patio trasero a mis pies. Había una mujer con una escoba en la mano barriendo el patio. Mientras yo la observaba se volvió para entrar en casa. Cuando estaba a punto de hacerlo algo, le hizo levantar la vista directamente hacia mí. Sobresaltada, se escabulló dentro de la casa y cerró de un portazo. Me dio la sensación de que debía irme, avergonzado por haber asustado a la mujer. Utilicé la señal de regreso al movimiento físico y volví con facilidad, entrando en mi cuerpo físico sin dificultad. Tiempo invertido. 7 minutos y 10 segundos. Comentario. Me pregunto qué vería sentado en el alero. Además, ¿por qué este destino? Evidentemente, otro fallo en la concentración. 29 de junio de 1960. Entrada la noche temperatura. 21 grados centígrados. Humedad media. Presión atmosférica media. Físicamente cansado. El aflujo de sangre se produjo en el punto de resistencia antes de quedar dormido, con idea de visitar al Dr. Andrija 27 Puarich en algún lugar de California. Me moví a ciegas durante un tiempo y después me detuve. Había 4 personas sentadas a una mesa, 3 hombres y un chico de unos 11 años. Evidentemente, no era el Dr. Puarich, a menos que se tratara de una situación insólita. Pregunté dónde estaban, en qué sitio, población y estado. No hubo respuesta a mi pregunta y sentí preocupación y cautelas ante ellos. Repetí la pregunta y el chico se dio la vuelta y, cuando estaba a punto de contestar, uno de los hombres le dio. Como se lo digas. Estaba claro que yo les daba miedo por alguna razón. Les pedí disculpas por mi nerviosismo y les expliqué que aún era novato en el medio no físico, di media vuelta y me marché. No quería que se sintieran incómodos. Regreso al cuerpo físico sin incidentes. Tiempo invertido, 18 minutos. Comentario. Falta de contacto con las actividades del Dr. Puarich en ese momento, por lo que me cuenta. Otro destino fallido, validación imposible. ¿Por qué da tanto miedo mi presencia? Esta incapacidad de controlar el destino ha sido y sigue siendo el principal obstáculo para lograr consistencia y repetición en los experimentos. Los resultados de los intentos expuestos se deben a intrusiones semejantes a las descritas, y muchas de ellas obedecen a las mismas pautas. He aquí un caso que produjo datos probatorios, aunque los participantes ni fueron ni son conscientes de su participación. 27-11-62. Mañana temperatura. 4,5 grados centígrados. Humedad media. Presión atmosférica por debajo de la media. Físicamente descansado. Utilicé la cuenta atrás para relajarme. La pauta mental centrada en el sexo con respiración oral para crear condiciones. Me despegué para salir del cuerpo, como si quitara la capa exterior física, y acto seguido me sentí libre y flotando por la habitación. Mi idea era ir a ver a Neo Banson. Alcé el vuelo despacio para observar el entorno con el mayor detalle posible.
Atravesé despacio la pared del oeste, notando la textura de cada capa de material, entré en otra habitación decorada como un cuarto de estar y luego en una tercera habitación, también cuarto de estar, todas ellas vacías, y entonces gané velocidad. Todo era una mancha negruzca y no veía nada. Finalmente me detuve, concentrado todavía en el señor Benson. Estaba en una habitación de tamaño normal, era un dormitorio con 3 personas dentro. Había una cama grande a la derecha, con 2 adultos acostados en ella. Una niña de 5 o 6 años estaba sentada en el suelo junto a la cama, en el lado izquierdo. La niña me miró directamente. Dijo muy alterada. Sé quién eres. Me volví hacia ella con toda la amabilidad posible para no asustarla y le dije. ¿Ah, sí? Bien. ¿Qué soy yo? No dio miedo decirme. Eres una proyección astral. Podía haber empleado la palabra fantasma, pero sabía lo que se decía. Le pregunté dónde viva y en qué año estábamos, pero no supo responderme, de manera que me volví a las personas que estaban en la cama. Procuré tener cuidado para que no les diera miedo ni se pusieran más nerviosos de lo que ya estaban. Les pregunté en qué año estábamos, pero no parecieron entenderme. ¿No hay noción de tiempo en el superconsciente? Me concentré en el hombre y le pregunté cómo se llamaba y dónde vivía. Me contestó nervioso. Como vi que se inquietaba, me aparté y me asomé a la 28 ventana para ver si reconocía dónde estaba. Vi un tejadillo como los que cubren los porches, una calle con muchos árboles y una mediana cubierta de hierba. Había un coche estacionado en el bordillo, un sedán de color oscuro. Sentí la necesidad de regresar al cuerpo físico y me volví a las 3 personas. Les pregunté si querían verme despegar y la niña dijo que sí, mientras que los 2 adultos parecieron aliviados. Utilicé la técnica del alargamiento, atravesé el techo y regresé al cuerpo físico sin problemas. La razón de que me acuerde. Garganta seca por la respiración oral. Tiempo invertido, 42 minutos. Comentario. He localizado a esta familia por teléfono en la dirección que me dio el hombre. ¿Estaría bien visitarles físicamente bajo cualquier pretexto? Después de esto puede verse que hacen falta esfuerzos más amplios y organizados para la validación general de las actividades del segundo cuerpo en el escenario y no basta con un solo sujeto y un grupo de científicos y psiquiatras. Tampoco se puede olvidar que en este estadio de control son inevitables las visitas inesperadas a personas que no se lo esperan. Quizás se avanzara mucho si se pudiera entrevistar a estas personas sobre lo que vieron y sintieron en el momento de la visita. Lo difícil es localizarlas. Obtener datos para identificar el sitio visitado, como en el ejemplo anterior, es la excepción que confirma la regla. Además, es interesante, siempre que sea posible, determinar los fallos en la observación de las actividades en el escenario y mientras se está en el segundo estado. Salvo en casos raros, la mayoría de los registros visuales son en blanco y negro. Sin embargo, los fuertes contrastes de luces y sombras dan lugar a percepciones erróneas. Por ejemplo, una luz intensa sobre los cabellos oscuros de una persona puede hacer que parezcan rubios en vez de oscuros. Por ejemplo, en mis apuntes se ve lo siguiente. 5 de mayo de 1961, temperatura 15,5 grados centígrados. Humedad alta. Presión atmosférica media. Físicamente neutral. Después de cenar, a primera hora de la noche, con la idea de visitar al Dr. Puarich utilizando la técnica de respiración bucal para la relajación, llego al estado de vibración tras algunas dificultades mediante la técnica de alargamiento 90 grados. Aplicación de simple elevación mental, concentración mental en el deseo de visitar al Dr. Puarich. Tras un breve trayecto me detuve en la habitación. Había una mesa larga y estrecha con varias sillas y estanterías. Había un hombre sentado a la mesa escribiendo en un papel. Se parecía al Dr. Puarich, pero tenía el pelo más claro o rubio. Le saludé y me miró y sonrió, después dijo que debería dedicar más tiempo a nuestro proyecto, pidiendo disculpas por ser tan descuidado. Le dije que le comprendía, después noté la comezón de regresar al cuerpo físico y expliqué que tenía que marcharme. Dijo que se daba cuenta de mi necesidad de prudencia, yo di media vuelta y retorné rápidamente a mi cuerpo físico. Volví a entrar sin dificultad, con el brazo derecho dormido por haber estado apoyado sobre él, razón suficiente para recordarlo. Comentario. En relación con el Dr. Puarich, el escenario era correcto, las acciones también, pero no recuerda mi visita. La luz intensa desde lo alto puede haber causado el reflejo rubio. Lo anterior ilustra también el problema de la comunicación. El Dr. 29 Puarich, despierto y consciente de que se estaban haciendo intentos concretos de visitarle, no tenía recuerdo consciente de semejante visita.
Todos los demás factores coinciden exactamente, excepto la conversación relatada. Esto ha ocurrido tan a menudo en estos ejemplos que ha dado pie a muchos comentarios. Al principio se sugirió que estas conversaciones eran fantasías mías. Parecía probable que al hacerlo así yo estaba simplemente recordando mi conocimiento de la persona visitada para crear una auténtica conversación a nivel inconsciente. Esta teoría sufrió un revés cuando varias conversaciones proporcionaron datos conocidos solamente por el otro interlocutor. Otra de las dificultades de viajar por el escenario y reside en el factor tiempo. Lo malo es que los mejores momentos para relajarse profundamente, tan necesarios para crear el segundo estado, suceden a altas horas de la noche. Por lo tanto, es bastante natural aprovecharlos en la medida de lo posible. Hace falta menos esfuerzo y la separación es mucho más rápida. Sin embargo, las condiciones fisiológicas y psicológicas que contribuyen a inducir este estado son impredecibles y, además, no se las conoce del todo. Este inconveniente ha hecho que muchos experimentos en busca de datos probatorios hayan acabado en fracaso. La persona visitada no realizaba otro acto reseñable más que dormir profundamente en la cama. Esto no constituía ninguna prueba. Todo el mundo realiza este acto por las noches. Del mismo modo, los intentos de validación durante el día también presentan complicaciones. Al no haber fijado la hora o el momento del contacto, todo el mundo está inmerso en sus quehaceres habituales. Por lo tanto, cuando se efectuaban las visitas no se les encuentra necesariamente efectuando algún acto singular o en un estado insólito. El resultado era que, cuando se pedía confirmación, los actos cotidianos normalmente intrascendentes observados durante estas visitas no eran a menudo más que vagos recuerdos en la persona contactada. Tenemos mucha tendencia a olvidar los detalles de los actos rutinarios de la vida. Cualquiera puede comprobarlo. Basta con tratar de recordar, por ejemplo, lo que estaba haciendo ayer a las 3:20 de la tarde. Si era una tarea rutinaria, recordará, como mucho, haberla llevado a cabo, pero nada más. Los detalles se le escaparán. Sin embargo, los experimentos de visitas en el escenario y son extraordinariamente importantes, quizás más que cualquier otra cosa que pueda intentarse por ahora. Solamente pueden obtenerse suficientes datos probatorios del segundo cuerpo y el segundo estado a través de este tipo de visitas en el escenario y suficientes en el sentido de incitar a estudios serios llevados a cabo por autoridades científicas de nuestro tiempo. Solo a través de este tipo de múltiples estudios monográficos puede producirse un cambio revolucionario en relación con el segundo cuerpo, aplicable además al conocimiento del ser humano. De lo contrario, y en el mejor de los casos, seguirá siendo un enigma sin resolver o, en el peor, una fantasía ridícula e inaceptable para filósofos y científicos. Por esta razón el tema recurrente en los informes de los experimentos es obtener datos probatorios. He aquí otro experimento posterior en el escenario y llevado a cabo en el laboratorio del hospital de una importante universidad. 30 Experimento E5, 19 de julio de 1966. Llegada al laboratorio del hospital a las 9 de la noche, después de un viaje en coche de 60 millas desde Richmond. Ninguna sensación particular de fatiga. Tuve sueño antes, a eso de la 1 de la tarde, pero no me dormí. Día activo desde las 6:30 de la mañana. A eso de las 9:30, la técnico, la única persona presente cuando llegué, ya me había puesto todos los electrodos. La técnico. Me eché en una cama plegable en una habitación en penumbra, con una almohada y una sábana, sin camisa pero con los pantalones puestos. Tuve la dificultad habitual para apoyar cómodamente la cabeza, en especial la ore contra la almohada. Duermo de costado, no importa cuál, ambos me resultaban igual de incómodos por los electrodos aplicados a las orejas. Cuando me pareció haberlo logrado, traté en vano de relajarme de modo natural. Hasta que utilicé el método de relajación fraccional, contando a partir del 1 y asociando cada número con una parte del cuerpo empezando por los pies, mirando con los ojos cerrados en dirección a esa parte de /Q/K mientras pensaba en el número y en la orden mental de relajarme. Se me fue varias veces la cabeza, como es habitual, y me esforcé en concentrar la atención en la técnica de relajación. Efectué toda la secuencia sin lograr una relajación completa, de manera que volví a empezar por el principio. Al cabo de 3/4 de hora, sin conseguir relajarme, decidí tomarme un descanso, me incorporé a medias y llamé a la técnico. Así sentado, me fumé un cigarrillo, estuve charlando con la técnico entre 5 y 8 minutos y luego decidí volver a intentarlo. Después de dedicar algún tiempo a intentar mitigar la incomodidad de los electrodos, me concentré en la oreja para dejarla insensible, con éxito parcial. Después volví a utilizar la técnica de relajación fraccional.
A mitad del proceso esta segunda vez apareció la sensación de calor mientras estaba, o eso me pareció, plenamente consciente. Decidí intentar el método media vuelta, es decir, empecé despacio a dar media vuelta, como se hace con el cuerpo físico estando en la cama. Empecé a notar como si estuviera dando la vuelta y al principio creí que lo que estaba moviendo era el cuerpo físico. Noté que me había salido del borde de la cama plegable y eché el brazo al suelo para evitar caerme. Como no llegué a tocarlo, inmediatamente supe que me había separado. Me aparté del cuerpo físico, atravesé una zona oscura y después me encontré con dos hombres y una mujer. La visión no era muy buena, pero mejoró al acercarme. La mujer, alta, de cabellos oscuros, de unos 40 años, estaba sentada en un sofá. A su derecha estaba sentado un hombre. Frente a ella, un poco hacia la derecha, estaba el segundo hombre. Mantenían una conversación que no alcancé a oír. Todos me resultaban extraños. Traté en vano de llamar su atención. Hasta que alargué el brazo y pellizqué, con mucha suavidad, a la mujer en el costado izquierdo, por debajo de las costillas. Pareció reaccionar, pero no dio nada. Decidí regresar al cuerpo físico para orientarme y volver a empezar. El regreso al cuerpo físico fue fácil, bastó pensar en ello. Abrí los ojos físicos, todo estaba bien, tragué saliva para humedecer la garganta reseca, cerré los ojos, dejé que surgiera la sensación de calor y después utilicé la misma técnica de la media vuelta. Esta vez me quedé flotando a ras de suelo, 31 al lado de la cama plegable. Caí despacio y pude notar cómo atravesaba los cables del EEC mientras descendía. Toqué el suelo con suavidad después pude ver la luz procedente de la puerta abierta de las otras salas del EEC. Procurando no salirme de allí, me metí debajo de la cama plegable, manteniendo un leve contacto con el suelo y flotando en posición horizontal, tocando el suelo con la yema de los dedos para mantener la posición. Atravesé despacio la puerta. Busqué a la técnico, pero no di con ella. No estaba en la sala de la derecha, sala de la consola de control, salí a la sala de fuera, intensamente iluminada. Miré en todas direcciones y de pronto la vi allí. Aunque no estaba sola, había un hombre con ella, de pie, a su izquierda. Procuré llamar su atención y fui recompensado casi al instante por una explosión de júbilo y felicidad por haber conseguido al fin el objetivo que estábamos buscando. Ella estaba sinceramente entusiasmada y me abrazó llena de alegría y entusiasmo. Yo le correspondí y surgió una leve connotación sexual que no me costó pasar por alto. Acto seguido, retrocedí y le puse con suavidad las manos en la cara, una en cada mejilla, y le di las gracias por su ayuda. Sin embargo, no hubo otra comunicación inteligente, objetiva y directa con ella más que la reseñada. Ninguno de los dos lo intentamos porque yo estaba demasiado excitado por haber conseguido al fin la separación sin salir de allí. Entonces me volví al hombre, que era más o menos de su misma estatura, con el pelo rizado y un mechón sobre la frente. Traté de llamar su atención, pero no lo logré. Decidí otra vez, aunque de mala gana, darle a ella un suave pellizco y se lo di. No advertí respuesta alguna por su parte. Al notar que algo me llamaba para regresar a mi cuerpo físico di media vuelta, salí por la puerta y me deslicé sin problemas dentro de él. Radón de la incomodidad. Garganta reseca y oreja dolorida. Tras verificar que la integración era completa, que notaba normales todas las partes del cuerpo, abrí los ojos, me incorporé y llamé a la técnico. Entró y le dije que al fin lo había logrado y que le había visto con un hombre. Me contestó que era su marido. Le pregunté si estaba fuera y me contestó que sí, que había venido a estar con ella esas últimas horas. Le pregunté por qué no le había visto antes y me contestó que era política del hospital que las personas ajenas al mismo no vieran ni a los sujetos de los experimentos ni a los pacientes. Le expresé mi deseo de conocerle y ella accedió. La técnico me quitó los electrodos, salí con él. Confirmó que estaba en la sala exterior con su marido cuando se produjo la mencionada separación. También confirmó que yo no sabía que él estuviera presente y que no le conocía. El Dr. Tart declara que el EEC manifiesta movimientos insólitos y únicos durante el tiempo de actividad. 5 Infinito, eternidad. La mejor presentación del escenario segundo es sugerir una sala con un rótulo en el dintel de la puerta. Por favor, revise aquí todos los conceptos físicos. Si acostumbrarse a la idea de un segundo estado es una experiencia incómoda, el escenario segundo puede ser difícil de aceptar. Seguro que produce efectos emocionales en la medida en que modifica seriamente lo que hemos aceptado como realidad. Es más, muchas de nuestras doctrinas religiosas e interpretaciones subsiguientes quedan abiertamente en cuestión.
Baste decir que solo una pequeña parte de las visitas al escenario segundo a través del segundo cuerpo ha proporcionado datos probatorios, pues se trata de visitas que no permiten demostraciones fáciles. Por lo tanto, buena parte del material del escenario segundo es una cautelosa extrapolación. Sin embargo, centenares de experimentos en esta área particular han arrojado resultados concluyentes. Si A más B es igual a C 63 veces, hay un alto grado de probabilidad de que A más B sea igual a C 64 veces. Postulado. El escenario segundo es un medio no material con leyes de movimiento y materia relacionadas solo remotamente con las del mundo físico. Es una inmensidad con unos límites desconocidos, para este experimentador, y una profundidad y dimensión incomprensibles para la mente finita y consciente. En esta inmensidad están todos los aspectos que atribuimos al cielo y al infierno, ver capítulo 8, que no son sino parte del escenario segundo. Está habitado, si puede decirse así, por entidades con diversos grados de inteligencia con los cuales es posible la comunicación. Según se expondrá en los análisis de percentiles en un capítulo posterior, en el escenario segundo se ven alterados los fundamentos. El tiempo no existe, según los estándares del mundo físico. Hay una secuencia de acontecimientos, un pasado y un futuro, pero no separación cíclica. Ambos continúan existiendo colindantes con el ahora. Son inútiles las medidas, desde los microsegundos a los milenios. Otras medidas pueden representar estos factores en cálculos abstractos, pero esto no es seguro. Las leyes de la conservación de la energía, la teoría de los campos de fuerzas, la mecánica ondulatoria, la gravedad, la estructura de la materia, todo esto ha de ser demostrado por los más versados en cada uno de estos campos. Parece haber una ley primordial que reemplaza a todas las mencionadas. El escenario segundo es un estado del ser donde lo que denominamos pensamiento es la fuente de la existencia. Es la fuerza creadora vital que produce la energía, ensambla la materia con la forma y proporciona los canales de percepción y comunicación. Sospecho que el propio ser o el alma en el escenario segundo no es más que un vórtice o bucle organizado según esta ley primordial. Se es lo que se piensa. En este medio no hay suplementos mecánicos. No hacen falta coches, barcos, aviones ni cohetes como medios de transporte. Se piensa el movimiento y ya es un hecho. El teléfono, la radio, la televisión y otros medios 33 de comunicación no sirven para nada. La comunicación es instantánea. No se ven tierras de labor, huertas, ranchos de ganado, industrias alimenticias ni tiendas. En ninguna de las visitas experimentales se hizo alusión a la necesidad de energía procedente de la alimentación. No se sabe cómo se repone la energía, en caso de que se consuma. El mero pensamiento es la fuerza que cubre cualquier necesidad o deseo, lo que se piensa es la matriz de la acción, situación y posición en esta realidad más amplia. Este es esencialmente el mensaje que la religión y la filosofía han estado tratando de inculcar a través de los siglos, si bien menos claro y, a menudo, distorsionado. Una de las facetas de este medio de pensamiento resulta muy reveladora al respecto. Las preferencias atraen a las preferencias. No sabía que hubiera una norma que rigiera de un modo tan particular. Para mí no había sido más que una abstracción. Pero al proyectarla hacia afuera se empieza a apreciar la infinita variedad que hay en el escenario segundo. El destino parece estar integrado por completo dentro del marco de las más íntimas y constantes motivaciones, emociones y deseos de cada uno. Se puede no ser consciente de querer ir a un determinado sitio, pero no hay alternativa. La supermente es más fuerte y normalmente toma las decisiones por uno mismo. Las preferencias atraen a las preferencias. El aspecto interesante de este mundo, o mundos, pensado del escenario segundo es que se percibe efectivamente tanto la materia sólida como los objetos comunes del mundo físico. Estos últimos adquieren carta de naturaleza por tres vías. Primera, los productos del pensamiento de quienes han vivido en el mundo físico y siguen conservando sus pautas. Esto se consigue casi de manera automática, sin proponérselo deliberadamente. Segunda, quienes gustaban de ciertas cosas en el mundo físico y las recrean para embellecer el entorno en el escenario segundo. Tercera, supongo que es una clase superior de seres inteligentes más conscientes del entorno del escenario segundo que la mayoría de sus moradores. Su objetivo parece ser el de la simulación del medio físico, al menos temporalmente, en atención a quienes emergen del mundo físico después de la muerte. Esto se hace para amortiguar el trauma y el impacto sobre los recién llegados, presentándoles formas y entornos familiares en las primeras fases de su transformación. A estas alturas ya se puede empezar a entender la relación del segundo cuerpo con el escenario segundo.
El escenario segundo es el medio natural del segundo cuerpo. Sus principios de acción, composición, percepción y control se corresponden todos con los del escenario segundo. Esta es la razón de que la mayoría de mis intentos de viajes experimentales me llevarán involuntariamente a algún punto del escenario segundo. El segundo cuerpo no pertenece al mundo físico. Aplicarlo a las visitas a la casa de George y a otros destinos físicos es como pedir a un buzo que descienda al fondo del mar sin escafandra ni equipo apropiado. Puede hacerlo, aunque no por mucho tiempo ni demasiadas veces. Por otra parte, puede caminar una milla para ir a comprar a diario sin efectos perjudiciales. Por lo tanto, viajar a puntos del mundo físico es un proceso forzado en el estado del segundo cuerpo. Mediante la más leve relajación mental, la supermente guía al segundo cuerpo en el escenario segundo. Es lo natural. Nuestro concepto tradicional de espacio queda en entredicho cuando C-34 aplica al escenario segundo. Parece interpenetrar nuestro mundo físico, aunque su ilimitada extensión escapa a nuestra comprensión. A lo largo de los siglos se han formulado muchas teorías sobre dónde está, si bien pocas son las que encajan con la mente científica moderna. Todas las visitas experimentales a esta área han servido de poco para formular una teoría más aceptable. Lo más aceptable es el concepto de la vibración ondulatoria, que supone la existencia de una infinidad de mundos operando en frecuencias diferentes, siendo este mundo físico una de ellas. Pudiera ser que el mundo o mundos del escenario segundo se halle entremezclado con nuestro mundo físico material del mismo modo que las diversas frecuencias de onda del espectro electromagnético pueden ocupar simultáneamente el espacio con un mínimo de interacción entre sí. Salvo en raras o insólitas condiciones, nuestros sentidos naturales y nuestros instrumentos, que son una extensión de ellos, resultan completamente incapaces de percibir y dar cuenta de esas posibilidades. La respuesta a la pregunta, ¿dónde? Es evidente a partir de esta premisa. ¿Dónde es aquí? La historia de las ciencias humanas avala dicha premisa. No teníamos ni idea de que existieran sonidos que no capta el oído humano hasta que fabricamos los instrumentos para detectarlos, medirlos y crearlos. Hasta hace relativamente poco tiempo, quienes sostenían que podían oír cosas que otros no podían eran considerados dementes o perseguidos por brujería. Hasta el siglo pasado solo podíamos percibir el espectro electromagnético en términos de luz y calor. Seguimos sin conocer la capacidad del cerebro humano, un órgano electroquímico, en términos de transmisión y recepción de la radiación electromagnética. A la luz de estas lagunas se comprende fácilmente por qué la ciencia moderna no ha empezado a considerar la capacidad de la mente humana para penetrar en un área donde no se ha elaborado ninguna teoría seria. Hay tanto que contar sobre el escenario segundo que sería demasiado farragoso extraer citas directas de centenares de páginas de apuntes tomados. Las visitas cercanas y lejanas en el escenario segundo ocupan la mayoría del texto de los capítulos subsiguientes. Es el resumen de experiencias fundamentadas que pueden llamar la atención sobre este fenómeno y plantear las cuestiones que exigen respuesta. Por cada cosa que se conoce puede haber 1.000.000 de cosas desconocidas, pero al menos hay un punto de partida. En el escenario segundo la realidad se compone de los deseos más profundos y los miedos más angustiosos. El pensamiento es acción, y ninguna coraza protectora de condicionamientos o inhibiciones esconde a los ojos de los demás la propia intimidad. La honestidad es la mejor política porque es lo mínimo. Efectivamente, la existencia es indiferente según los estándares expuestos. Es esta diferencia la que crea los grandes problemas de adaptación incluso cuando se intenta efectuar una visita allí estando en el segundo cuerpo. La emoción pura, tan cuidadosamente reprimida en nuestra civilización física, se libera en toda su potencia. Decir que al principio resulta abrumador es quedarse corto. Se trata de un estado que sería tildado de psicótico. 35. Mis primeras visitas al escenario segundo sacaron a flote todas las pautas emocionales reprimidas que yo había considerado remotamente tener y otras muchas que no sabía que existieran. Llegaron a dominar tantos mis actos que me quedé anonadado tanto por su enormidad como por mi incapacidad para controlarla. El tema dominante era el miedo, miedo a lo desconocido, a seres extraños, no físicos, a la muerte, a Dios, a saltarse las normas, a descubrir, al dolor, por citar solo unos cuantos. Estos miedos eran más fuertes que el impulso sexual a la unión que, según queda dicho, era en sí mismo un tremendo obstáculo. Hubo que someter uno por uno, dolorosa y trabajosamente, las pautas emocionales que estallaron incontrolables. No fue posible ningún pensamiento racional hasta haberlo logrado. Emprendió el regreso sin mucha consistencia.
Más bien como un lento aprendizaje desde la locura al pausado razonamiento objetivo. Un niño aprende a civilizarse a través del paso de la infancia a la etapa adulta. Sospecho que ocurre lo mismo en la adaptación al escenario segundo. Si no durante la vida física, es lo primero que sobreviene después de la muerte. Esto conlleva que las áreas del escenario segundo más próximas al mundo físico están pobladas en su mayor parte por seres dementes, o casi, y que conservan las emociones. Esto parece ser cierto casi siempre. Entre ellos se cuentan los que están vivos y a la vez dormidos o drogados y en su segundo cuerpo, y muy probablemente los que están muertos aun cuando conservan las emociones. Lógicamente, esta área próxima no es un lugar agradable para estar. Es un nivel o un plano al que se pertenece hasta que se aprende más. No sé lo que les ocurre a quienes no aprenden. Quizás permanezcan allí para siempre. En el momento de la disociación del mundo físico a través del segundo cuerpo, ya se está en las inmediaciones de esta zona próxima del escenario segundo. Es aquí donde se encuentran toda clase de personalidades incoherentes y seres animados. Si existe algún mecanismo protector para el neófito, yo no lo vi. Solo a través de una cautelosa y a veces terrible experimentación fui capaz de aprender las artimañas para atravesar esta zona. El caso es que he tenido la suerte de no encontrar problemas en este sentido durante varios años. Además de los torturadores y los diversos conflictos que se recogerán en los próximos testimonios, la motivación principal de estos casi habitantes es la liberación sexual en todas sus formas. Si se considera como producto de las últimas civilizaciones, incluidos los vivos pero dormidos y los muertos, es fácil de comprender la necesidad de liberación de la represión de esta necesidad básica. La clave está en que todos los que viven en esta zona próxima intentan la sexualidad en los términos del cuerpo físico. No hay reconocimiento ni conocimiento del impulso sexual tal como se manifiesta en zonas más distantes del escenario segundo. Con los condicionamientos derivados de nuestra propia sociedad era en ocasiones difícil evitar participar, pues la respuesta era automática. Afortunadamente, es posible aprender a controlar este factor. Las preferencias atraen a las preferencias. Hasta la fecha no he observado en ningún experimento el proceso de la muerte. Sin embargo, es más que una conjetura el hecho de que la existencia 36 en el escenario segundo siga a la actividad vital en el mundo físico. Experiencias parecidas a las siguientes, de sólido contenido a lo largo de los últimos 12 años, tal vez puedan ser explicadas a partir de algún otro concepto. Pero ningún otro parece más satisfactorio por ahora. En cierta ocasión experimenté una acuciante necesidad de ir a alguna parte nada más abandonar el cuerpo físico. Cediendo a ese apremio efectué un breve trayecto y de pronto me detuve en un dormitorio. Había un chico solo acostado en la cama. Tendría unos 10 u 11 años, y le funcionaba más que la vista, la consabida percepción de la identidad interior. El chico estaba solo y lleno de miedo. Parecía enfermo. Me quedé un rato con él, intentando consolarle, y cuando se tranquilizó me marché, no sin prometerle que volvería. El viaje de vuelta al mundo físico transcurrió sin incidentes y no tenía ni idea de dónde había estado. Varias semanas después dejé el mundo físico. Estaba a punto de concentrarme en un determinado destino cuando apareció ante mi vista el mismo chico. Me vio y se me acercó. Yo estaba perplejo, pero no asustado. Alzó la vista y me preguntó: «¿Tía, ahora qué hago?». Como no se me ocurrió ninguna respuesta inmediata, le eché el brazo por el hombro y le di un abrazo consolador. Y pensé, ¿quién soy yo para darle instrucciones u orientaciones en lo que parece un momento vital? El chico se tranquilizó con mi presencia y se relajó. «¿Y a dónde voy?», preguntó como si tal cosa. Contesté lo único que en ese momento me pareció lógico. Le dije que esperara donde estaba, que dentro de poco llegarían unos amigos suyos y que le llevarían a donde debía ir. Esto pareció contentarle y yo prolongué un poco más el abrazo. Entonces me puso nervioso una señal del cuerpo físico, le di una palmada en el hombro y me marché. Al regresar al mundo físico tenía el cuello rígido por una mala postura. Lo puse bien y logré volver a entrar en el cuerpo físico para ir en busca del chico. Había desaparecido, al menos no pude dar con él. Una anécdota interesante. Al día siguiente el periódico publicó la noticia de la muerte de un chico de 10 años tras una larga enfermedad. Había muerto por la tarde, poco después de que yo iniciara mi experimento. Me esforcé en hallar alguna excusa aceptable para acercarme a sus padres y verificar los datos y tal vez aliviar su dolor, pero no se me ocurrió ninguna. 96 solo se pasa a los innumerables y evidentemente organizados núcleos de actividad del escenario segundo cuando se ha superado la fase de emoción pura. Es imposible transmitir a nadie la realidad de esta eternidad no física.
Como ya han dicho muchas personas a lo largo de los siglos, hay que experimentarla. Lo más importante es que los habitantes de la mayoría de los lugares visitados siguen siendo humanos. Diferentes, en un medio distinto, pero aún con atributos humanos reconocibles. 37 En una de las visitas, acabé en una especie de parque con cuidados arriates de flores, árboles y césped, más bien una gran avenida con senderos en todas direcciones. En los senderos había bancos y cientos de hombres y mujeres paseando o sentados en los bancos. Unos muy tranquilos, otros algo azaраdos y muchos con una mirada perpleja de desorientación. Se les veía inseguros, sin saber qué hacer ni qué iba a pasar. No sé por qué, pero me di cuenta de que este era un punto de reunión donde los recién llegados aguardaban a sus amigos o parientes. Sus amigos se llevaban a los recién llegados desde este punto de reunión al sitio adecuado donde debían estar. No tenía ningún motivo para permanecer allí, no reconocía a nadie, y regresé al cuerpo físico sin incidentes dignos de contar. Otra vez salí deliberadamente de exploración con la esperanza de regresar con alguna respuesta. Después de disociarme en el segundo cuerpo, empecé a moverme rápidamente mientras me concentraba en el pensamiento de que deseaba ir a donde hubiera inteligencias superiores. Seguí concentrándome aceleré a través de un vacío que se me antojó interminable. Hasta que me detuve. Estaba en un valle estrecho que por lo demás parecía absolutamente normal. Había hombres y mujeres con túnicas de color oscuro hasta los tobillos. Esta vez se me ocurrió adoptar otra actitud. Me acerqué a varias de las mujeres y les pregunté si sabían quién era yo. Fueron todas muy correctas y me trataron con gran respeto, pero sus respuestas fueron negativas. Di media vuelta e hice la misma pregunta a un hombre con hábito de fraile que me resultaba extrañamente familiar. Sí, te conozco, respondió el hombre con una disposición muy comprensiva y amistosa. Le pregunté si era verdad que sabía quién era yo. Me miró como si hubiera encontrado a un viejo y querido amigo que ahora padeciera amnesia. Ahora verás, pronunció esbozando una sonrisa. Le pregunté si sabía qué era lo último que yo había sido. Quería hacerle decir cómo me llamaba. «Has sido fraile en Coshocton, Pensilvania», respondió. Empecé a sentirme incómodo, me disculpé y me marché para regresar al cuerpo físico. Hace poco un cura católico se tomó la molestia de investigar la posibilidad de haber sido fraile con anterioridad. Para sorpresa mía y alegría suya hay un oscuro monasterio cerca de Coshocton. Se ha ofrecido para llevarme a visitarlo, pero no ha habido tiempo. Tal vez en otro momento. Podría contar muchas más experiencias de este tipo sin llegar a describir del todo la amplitud y dimensiones del escenario segundo. Ha habido visitas a un grupo que parecía ir de uniforme. Llevaban un equipamiento muy técnico y se llamaban a sí mismos Ejército de Objetivos Interpretación Mental de lo que dijeron. Eran cientos, todos ellos en espera de que se les asignaran misiones. No quedó claro su cometido. Otra visita me llevó a una ciudad bien organizada donde mi presencia fue inmediatamente considerada hostil. Tuve que escapar, corriendo, ocultándome y finalmente remontándome, para evitar que me capturaran. No sé qué amenaza representaba para ellos. La aparición de actos muy agresivos volvió a confirmarme con claridad que el escenario segundo no es precisamente un lugar plácido y sin conflictos. En otro viaje me abordó un hombre vestido con normalidad. Receloso, esperé a ver lo que 38 hacía. ¿Conoce o recuerda a Arrosio Lefranco?, preguntó a bocajarro. Le respondí que no, todavía cauteloso. Estoy seguro de que lo recordará si lo piensa, dijo el hombre con firmeza. En su actitud había una sutil exigencia que me hizo sentirme incómodo. Le contesté que estaba seguro de no recordar a nadie que se llamara así. ¿Conoce a alguien de allí?, me preguntó. Acababa de decir que no cuando de repente me quedé cojo y el hombre me agarró. Me tomó de un brazo y noté que alguien más me tomaba del otro. Ambos comenzaron a arrastrarme en dirección a lo que parecían ser 3 grandes focos de luz. Forcejeé y finalmente, cuando me acordé de utilizar la señal volver al mundo físico, logré soltarme. Me alejé y al poco rato estaba de vuelta en mi despacho y dentro de mi cuerpo físico. Era evidente que me habían confundido con otra persona. Hubo otro viaje más con atributos humanos. Había llegado a un sitio anodino, gris, y estaba pensando qué hacer cuando se me acercó una mujer. Pertenezco a la iglesia y estoy aquí para ayudarte, dijo tranquilamente. Se acercó más y noté de inmediato la sexualidad femenina, pero retrocedí, porque no creí que la iglesia ofreciera este tipo de ayuda. Me equivoqué. Poco después le di las gracias, me volví y vi a un hombre cerca de mí, mirándome. Habló con voz fuerte, llena de sarcasmo. Bueno, ¿ya estás preparado para aprender los secretos del universo?
Oculté mi azoramiento preguntándole quién era. Albert Mater. Casi lo gritó. También me dio la impresión de que me estaba llamando a mí por ese nombre. Espero que sí, continuó con una voz que mostraba un enfado creciente, porque nadie se tomó la molestia de decírmelo cuando volví allá. El resto no lo oí. Fue como si hubiera alguna interferencia. Me alejé sin estar seguro de cómo se resolvería su cólera y regresé al cuerpo físico sin incidentes. Cuando lo comprobé, no encontré ningún dato histórico significativo de ningún Albert Mater, alarga, que parece no tener relación alguna con el ministro Cotton Mather del siglo Sbuy. Otras experiencias en el escenario segundo fueron más amables, según se ha dicho. En la mayoría de los casos no se observa ninguna pauta relativa a qué me atraía a las situaciones extrañas. Quizás acabe saliendo a la luz. Hay que mencionar otras dos situaciones reiteradas e insólitas relativas a esta área. El movimiento del viaje, normalmente rápido y fluido, se ha visto interrumpido varias veces por una violenta ráfaga huracanada en el espacio en el que me movía. Es como si una fuerza incontrolada te arrastrara y te llevara de acá para allá, de una punta a la otra, igual que una hoja en medio del vendaval. Es imposible avanzar contra ese viento ni hacer otra cosa más 39 que dejarse llevar. Hasta que te deja al borde del torbellino y lo abandonas sano y salvo. No hay nada que lo identifique, pero parece algo natural y no creado artificialmente. La segunda situación es la señal en el cielo. La he observado en 5 o 6 ocasiones cuando iba escoltado por los ayudantes. Se trata de una increíble serie de toscos símbolos dispuestos en forma de arco justo enfrente de una de las partes del escenario segundo. Al moverse por esta zona todo el mundo tiene que rodear esta barrera, ya que es sólida, inamovible e inmutable. Los símbolos, por lo que alcancé a ver, eran toscas representaciones esquemáticas de un hombre, una mujer anciana, una casa y lo que parecían ser ecuaciones algebraicas. Fue un ayudante el que me contó la historia de la señal. Lo hizo con cierto humor, casi pidiendo disculpas. Al parecer, hace un tiempo prácticamente inconmensurable una mujer muy rica, no se sabe según qué criterios, y poderosa quiso asegurarse de que su hijo iría al cielo. Una iglesia se ofreció a garantizárselo, siempre que ella pagara una cantidad tremenda de dinero a dicha iglesia, SIC. La mujer pagó a la iglesia, pero su hijo no entró en el cielo. Furiosa y deseosa de venganza, empleó toda la riqueza y poder que le quedaban para poner la señal en el firmamento de los cielos de manera que, durante toda la eternidad, quienes la vieran supieran qué mentirosa y ladrona era esa iglesia en concreto. Fue un trabajo bien hecho. Los nombres de la mujer, su hijo y la iglesia se han perdido en la noche de los tiempos. Pero se conserva la señal, invulnerable ante los esfuerzos de los científicos por quitarla o destruirla. La causa de las disculpas y el relativo azoramiento de mi relator no reside en la perfidia de alguna oscura secta, sino en que nadie es capaz de eliminar la señal. En consecuencia, todos los estudios científicos de esta parte del escenario segundo deben incluirla necesariamente. Sería más o menos lo mismo que si alguien creara un elemento intermedio entre el cobalto y el cobre. Quien estudiara química tendría que incluir este extraño elemento. O, si se creara una inmensa luna artificial y nuestros científicos no fueran capaces de eliminarla, los estudiantes de astronomía la incluirían en su programa de estudios como un hecho más. Esa es la historia tal como me la contaron. La mayor dificultad es la incapacidad de la mente consciente, educada y condicionada por el mundo físico a la hora de aceptar la existencia de este infinito escenario segundo. Nuestras jóvenes ciencias mentales occidentales suelen negar su existencia. Nuestras religiones la afirman en vagos términos abstractos y distorsionados. Las ciencias reconocidas no reconocen esa posibilidad ni pueden demostrarla valiéndose de sus instrumentos de investigación y medición. Pero sobre todo está la barrera. Nadie sabe a ciencia cierta por qué existe, al menos en el mundo occidental. Es el mismo telón que, cuando despertamos, borra el último sueño o el recuerdo de la visita al escenario segundo. Esto no significa que todos los sueños sean producto de visitas al escenario segundo. Aunque algunos bien podrían ser traducciones de experiencias en el escenario segundo. Esa traducción, simbolización de la experiencia en el escenario segundo, no forma necesariamente parte de la barrera. Al contrario, parece ser el esfuerzo de la mente consciente por interpretar acontecimientos supraconscientes en el escenario segundo que rebasan su capacidad de comprensión y representación. La 40 observación mediante el segundo cuerpo a través del escenario y, aquí y ahora, demostró que las funciones y acciones más comunes estaban expuestas a malentendidos, sobre todo cuando se observaban fuera de contexto.
El escenario segundo, un medio totalmente desconocido para la mente consciente, ofrece mucho más margen para los errores de interpretación. Como cabe suponer, sospecho que la mayoría, si no todos los seres humanos, visitamos en algún momento el escenario segundo mientras dormimos. No sé por qué son necesarias estas visitas. Quizás algún día, algún año, nuestras ciencias de la vida lleguen a saberlo, y entonces dará comienzo una nueva era para la humanidad. Nacerá toda una nueva ciencia basada en los datos del escenario segundo y en nuestras relaciones con este mundo maravilloso. Algún día. Si es que la humanidad puede esperar tanto tiempo. 6. Imagen invertida. Paradójicamente, los científicos de hoy en día pueden concebir mucho más fácilmente la zona aquí denominada escenario tercero que el escenario segundo. Porque cuadra con los últimos descubrimientos en física, pequeñas pruebas obtenidas en sus experimentos con el bombardeo de la materia, los aceleradores de partículas, los ciclotrones, etc. La mejor forma de conocer el escenario tercero es tomar directamente de mis notas los experimentos que llevan a él. 5 de noviembre de 1958. Tarde. Las vibraciones llegaron fácil y rápidamente y no resultaron nada incómodas. Cuando aumentaron intenté salir del cuerpo físico, pero no lo conseguí. Seguía en el mismo sitio por muchos pensamientos o combinaciones que idease. Entonces me acordé del truco de darme la vuelta como cuando estoy en la cama. Empecé a dar media vuelta y me di cuenta de que mi cuerpo físico no estaba dándola. Me moví despacio, hasta que llegué a encontrarme boca abajo, en la posición contraria a mi cuerpo físico. En cuanto giré 180 grados, polaridad por equivalencia o desfase, hubo un agujero. Es el único modo de describirlo. Para mis sentidos parecía un agujero en una pared de más de medio metro de grosor, que se extendía interminablemente en todas direcciones, en el plano vertical. El contorno del agujero coincidía exactamente con la forma de mi cuerpo físico. Toqué la pared y la noté tersa y dura. Los bordes del agujero eran relativamente ásperos. Todo este contacto lo hice con las manos no físicas. Al otro lado del agujero estaba todo oscuro. No era la oscuridad de una habitación a oscuras, sino la sensación de una distancia y un espacio infinitos, como si estuviera mirando a la lejanía por la ventana. Me dio la sensación de que si mi vista estuviera bien probablemente podría ver las estrellas y los planetas cercanos. Por lo tanto, tenía la impresión de un espacio exterior inmenso, más allá del sistema solar, a una distancia increíble. Atravesé con cautela el agujero, apoyándome en los bordes, y asomé la cabeza con cuidado. Nada. Nada más que oscuridad. Nadie, nada material. Retrocedí a toda prisa ante visión tan extraña. Volví a girar 180 grados, noté que regresaba al cuerpo físico y me incorporé. Estaba a plena luz del día, igual que cuando me había marchado hacía unos minutos. Tiempo transcurrido. 1 hora y 5 minutos. 41, 18, 11, 58. Noche. Las vibraciones empezaron con fuerza, pero nada más. Volví a pensar en intentar girarme. Cuando lo hice, funcionó y giré despacio 180 grados. Apareció la pared con el agujero y la oscuridad al otro lado. Esta vez fui más cauto. Alargué el brazo con cautela en la oscuridad. Me quedé atónito cuando una mano tomó la mía y me la estrechó. Parecía una mano humana, cálida al tacto. Retiré la mano rápidamente tras el apretón. Volví a alargar el brazo despacio por el agujero. La mano estrechó otra vez la mía y me dio una tarjeta. Retiré la mano y miré la tarjeta. Tenía escrita una dirección. Devolví la tarjeta por el agujero, hubo un nuevo apretón, retiré la mano, giré a la posición normal, entré en el cuerpo físico y me incorporé. Absolutamente insólito. Tendré que investigar esta dirección de Broadway, si está en Nueva York. 5 de diciembre de 1958. Mañana giré nuevamente y volví a encontrar el agujero. Con cierta precaución, me acerqué. Esta vez introduje ambas manos. Al instante me agarraron otras 2 manos. Entonces me llamaron por mi nombre por primera vez en todos mis experimentos. Una voz de mujer, suave, grave, apremiante, como si quisiera despertarme pero sin sobresaltos, dijo: Bob, Bob. Cuando me repuse del susto, pregunté: ¿Cómo te llamas? Siempre en busca de material probatorio. Cuando pronuncié estas palabras pareció haber un intenso movimiento o actividad, como si hubieran creado el efecto de echar una piedra a un lago o un estanque inmóvil, como una salpicadura, zambullida, crujido o algo así. La voz repitió mi nombre y yo repetí mi pregunta, sin que las 2 manos soltaran las mías.
Para estar seguro de que estaba consciente y de que estaba diciendo correctamente esas palabras, retiré las manos, giré 180 grados, volví a entrar en el cuerpo físico, me incorporé y formulé la pregunta en voz alta. Quedé satisfecho, me tumbé, giré y volví a hacer la pregunta por el agujero. No hubo respuesta. Lo seguí intentando hasta que empecé a notar que las vibraciones disminuían. Entonces supe que ya no podía seguir en aquella situación y volví a girar al mundo físico y la normalidad. 27 de diciembre de 1958. Noche. Al notar las vibraciones volví a encontrar el agujero. Hice acopio de fuerzas y asomé despacio la cabeza. En cuanto lo hice oí una voz que decía entre excitada y sorprendida: «Ven aquí enseguida». Mira. Yo no veía a nadie, pudo deberse a que tenía los ojos cerrados para aguantar el efecto de las vibraciones porque la visión física distrae. Seguía estando todo a oscuras. La otra parte no pareció acercarse, de manera que la voz volvió a llamar, excitada y apremiante. Las vibraciones parecieron disminuir y yo retrocedí del agujero y giré para volver al cuerpo físico sin incidentes dignos de mención. 15 de enero de 1959. Tarde por fin llegaron las vibraciones y giré para volver a examinar el agujero. Allí estaba, a 180 grados. Me sentía un poco nervioso cuando alargué la mano. Entonces sonreí mentalmente y me relajé, diciendo para mí: bueno, tanto da si es una mano como una zarpa o una garra, yo me siento bien. En esto una mano tomó la mía y la estrechó. Yo devolví el apretón. Tuve la sensación 42 inequívoca de ser bien acogido del otro lado. Regresé al cuerpo físico girando después de ciertas dificultades. En mi excitación había olvidado las señales de giro y vuelta a la normalidad. 21 de enero de 1959. Noche. Para empezar volví a probar con el agujero. Una vez comenzadas las vibraciones el giro se efectuó con suavidad y entonces alargué el brazo dentro del agujero. Cuando introduje el otro brazo fue como si algo punzante me excavara la palma de la mano, igual que un gancho. Y excavó más profundamente cuando intenté retirarla. Cuando lo conseguí estaba algo alterado. Tenía la sensación de que el gancho me había atravesado la mano. No es que me doliera, pero la sensación era molesta. Giré para volver al cuerpo físico y me miré la mano derecha física. No había marcas ni me dolía, aunque sí tenía la sensación de que algo me la había atravesado. 25 de enero de 1959. Noche. Otro experimento en el agujero con la misma pauta de vibraciones y giro de 180 grados. Volví a alargar con cuidado el brazo dentro del agujero. Una mano volvió a tomar la mía y la agarré con fuerza, no tenía gancho. Luego me pasó a otra mano. Me solté despacio y palpé. Era un brazo con su hombro. Cuando me disponía a seguir explorando, las vibraciones parecieron suavizarse. Retiré el brazo y giré para regresar al cuerpo físico. No hubo ninguna indicación de la necesidad de regresar al cuerpo físico, ni brazos ni piernas en mala postura ni ruidos. Probablemente el regreso se debió a algún sonido repentino. 5 de febrero de 1959. Tarde. Tal vez esté justificada mi preocupación por el agujero. He seguido el mismo método de acercamiento. Vibraciones, giro de 180 grados, introducción del brazo. Y al principio no noté nada. Alargué más el brazo y de pronto fue como si hubiera metido la mano en agua caliente cargada de electricidad, es la descripción que más se aproxima. La retiré enseguida, giré y me incorporé ya en el cuerpo físico. Noté un cosquilleo en la mano física. A juzgar por la postura del cuerpo, no se debía a la mala circulación. El entumecimiento y el cosquilleo desaparecieron poco a poco en 20 minutos. 15 de febrero de 1959. Tarde. Probé a entrar y salir verticalmente y después giré hacia el agujero. Haciendo acopio de fuerzas, me zambullí en una corriente rápida, igual que un nadador que se lanzara a una poza. Noté el otro lado del agujero, y la pared era igual que la de mi lado. Intenté ver, pero no había nada más que la absoluta oscuridad. Decidí resolver la cuestión de una vez por todas. Me aparté del agujero y efectué una extensión en dirección opuesta. Empecé a moverme despacio, pero enseguida aceleré. Seguí desplazándome más deprisa, apenas con una leve sensación de fricción en el cuerpo. Seguí adelante a lo que parecía ser una gran velocidad, esperando llegar a alguna parte. Al cabo de un rato que se me hizo larguísimo empecé a preocuparme. Seguía sin ver ni notar nada. Al final empecé a ponerme nervioso.